Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor Joan, colegas, bueno, están buenas noches. Bueno, la clase Buenas de noches. hoy, buenas noches, es nuestra última clase del curso de Python para estadística. Seguimos con la misma forma de trabajar de los otros días. Minutos antes de terminar la clase, le hacemos todas las consultas al profe. También la pueden escribir en el chat del Zoom o en el chat del WhatsApp. ¿Ok? Profe John, ¿cómo está? Buenas noches. Ya puede comenzar, tiene permiso de compartir de la grabación de la clase, igual al final yo se las paso y se las comparto. Bien, buenas noches. Gracias nuevamente, Sharon, por la presentación. Ok, voy a proceder a compartir mi pantalla y vamos a finalizar este pequeño curso, ¿no? Entonces, de un momento, compartir mi pantalla y se puede ver, ¿no? La pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, gracias. Bueno, la anterior vez habíamos quedado lo que era explorar las funciones, ¿no? Recuerden que estábamos viendo cómo estudiar lo que son diferentes elementos de lo que es eh, la estadística y todo eso. Entonces habíamos tratado de fomentar más que nada dar como una parte importante de la estadística y la programación en sí era que el análisis debía llevarnos a algún tipo de conclusión y en el mejor de los casos, pues en función si esto era gestionable o no, pues dar un tipo de acción propositiva que pues ayude a empujar un objetivo, ¿no? Entonces, eso lo había introducido, pero en esta clase lo vamos a ver con un ejemplo que espero les sea de utilidad, ¿no? Entonces, voy a continuar un poco más con lo que es la clase 2 y luego voy a empezar con la 3, ¿no? Entonces, aquí hemos estudiado muchas variables, ¿no? Para ver cómo era la diferencia entre cada segmento y buscar hipótesis en cada, cada segmento, ¿no? Entonces, algo importante que había mencionado y pues que me gustaría volver a mencionar por la importancia, solamente para que les quede claro, nosotros pues dense cuenta que cuando estemos tratando de barrer hipótesis, mejor dicho, de encontrar datos, ¿no? Como un buen ejercicio, personalmente pienso que deberíamos cubrir todos los porqués detrás de los resultados que pueden aparecer. em, Analizando la información, ¿no? Siendo más preciso, pues si yo, por ejemplo, esta variable de acá, yo no estaba seguro a priori si es que alguna de estas variables iba a ser más significativa o no para que un estudiante apruebe, ¿no? Entonces, pues yo hacía hipótesis para ambos lados, ¿no? Antes inclusive de que pues vas a ver el resultado y yo pensaba, ¿no? De esas dos posibilidades, dos que explican por cada uno, por qué sí o por qué no, ¿no? Por ejemplo, este que era de tener una familia grande, yo decía, tal vez un estudiante que tiene una familia grande, normalmente pues puede hacer de que existe un hermano mayor, que pues puede ayudarle con sus tareas, ¿no? Entonces eso puede explicar por qué podría ser este un factor de que apruebe, ¿no? Ahora, de la misma variable, pero yendo en contra de eso, diría que tal vez en una familia muy grande, posiblemente, pues son muchos hijos y tocó ser el del medio, tal vez, ¿no? Y probablemente, pues, no tiene la atención focalizada sobre él para poder brindarle lo que requiere para poder aprobar, ¿no? De este lado, pues, casi lo opuesto, diría que tal vez una familia más pequeña se concentra más en que los miembros que tiene, pues, tienen mayor atención y por eso justamente mayor control y posteriormente, pues, tiene mejor rendimiento justamente por eso, ¿no? Al otro lado puede ser que, lo contrario que dije, ¿no? Puede ser que una familia pequeña, pues, no tenga hermanos mayores o algún tipo de apoyo en relación a el estudio, ¿no? Entonces habíamos visto que en este caso, pues, una familia un poquito más pequeña era mejor, pero dense cuenta que solo por un punto porcentual, lo cual nos indica que esta variable no es tan discriminatoria o tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan diferencial dentro de lo que es aprobar, ¿no? El, el colegio, ¿no? Entonces, eso habíamos visto y eso lo quería como que resaltar, ¿no? Habíamos visto que la edad, pues, también era una variable interesante, pues, que nos permitía eh, analizar lo que es
esas graditas, ¿no? Que pues habíamos visto que a mayor edad pues había mayor tasa de reprobación, ¿no? Entonces nos indicaba que sí se tenía esa relación. Ahora, algo que vamos a ver hoy, que me parece bastante interesante, es que no necesariamente pueden existir patrones que son, voy a dar una palabra técnica, pero le voy a explicar, monotónicas, ¿no? Por monotónico me refiero a que todo sea de subida o todo sea de bajada. A veces hay variables realmente en el mundo real, ¿no? Incluso en los datasets que estudiamos, pues que pueden tener otro tipo de patrón, donde pues puede haber de subida y de bajada, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, entonces, continuando con esta sección, y habíamos quedado en esta parte de acá, de los gráficos de exploración, ¿no? Entonces, como una parte importante a tener en el curso, pues, de momento no, ¿cómo decirlo? Sí, en la primera clase me he dado el tiempo para explicar la programación y todo eso, ¿no? En la 2 era más el análisis. En este 3 vamos a hacer gráficas interesantes, pero se van a dar cuenta que no es complicado, ¿no? Entonces, retornando a la primera clase, les había dicho que pues existen dos paquetes claves que son para graficar. Entonces, pues está el Matplotlib, que pueden ver cómo se puede importar. Y se acuerdan pues que el alias era la palabra la cual me permite resumir todo lo anterior de la invocación del paquete, ¿no? Matplotlib pues es bastante personalizable, nos permite hacer prácticamente todo, pero al tener mayor grado de personalización también es un poco complicado porque pues tenemos que saber muchos comandos, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos la librería Seaborn, donde pues ya es un graficador mucho más sencillo porque ya tiene varias imágenes prefabricadas que nosotros podemos consumir de forma sencilla, ¿no? Entonces, yo lo que les sugeriría, y lo voy a pasar al grupo, es que nosotros podamos ver qué tipo de gráficas tiene Seaborn, ¿no? Entonces, normalmente nos podemos inspirar inclusive en algunos ejemplos que se tienen acá, ¿no? Entonces, yo puedo ir a la sección de galería que está aquí arriba. Tal vez mi pantalla es un poco grande, entonces lo voy a hacer crecer para que se pueda ver mejor. Y si es que no se ve, pues ahí me avisan para que haga el ajuste respectivo, ¿no? Entonces, dense cuenta que hay un montón de gráficas que se pueden hacer y pues nosotros tendríamos que seleccionar aquella que cuente mejor el análisis que estamos realizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas gráficas que vamos a ver hoy, que son los box plots, también pueden ser los category plots, ¿no? Y algunos combinados, horizontales y verticales. Entonces, hay un mundo de imágenes que pueden utilizar, como este heatmap, que vamos a ver hoy también que pues nos van a ayudar a contar una historia, ¿no? Las líneas, los Bailing plots, los join grids y todo eso, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que lo veamos con calma. Entonces, dense cuenta que lo que hicimos nosotros es estudiar la aprobación de los estudiantes pensando en que se va a que el promedio de aprobación tiene que ser mayor a 11, ¿no? Y en este caso, pues vamos a estudiar no tanto a nivel grupal, como habíamos visto aquí, estamos agrupando a los estudiantes en brackets o en grupos, ¿no? En este caso vamos a ver lo que son los puntos como tal, ¿no? Y una de las gráficas que nos ayuda muchísimo a hacer esa visualización de puntos eh, de todas las observaciones, pues es este de acá, que es el scatter plot, ¿no? Entonces, si yo voy aquí a Example Gallery, puedo buscar alguno que se llame scatter plot, digamos, ¿no? Entonces aquí tengo un pair grid, aquí tengo un linear plot y otros más, ¿no? Y aquí está el relación plot y eso, pero pues puedo buscarlo directamente en esta sección, ¿no? Que sería los scatter plot y me está mostrando el scatter plot, ¿no? Entonces me dice, hay muchos parámetros que podemos utilizar, pero lo bueno es que abajo nos da un ejemplo, ¿no? Nos dice si quieres utilizar los datos que por defecto tiene Seaborn, pues utilizar este comando, ¿no? Pero no nos enfoquemos tanto en eso, solamente se los mostrará porque igual pueden descargar datos de la propia librería. Pero aquí me está diciendo, por ejemplo, si quieres hacer un gráfico de scatter plots, o en español, como normalmente lo habrán escuchado hablar, una nube de puntos. Entonces me está diciendo que es tan sencillo como decir, ponme el nombre del alias, el nombre de la función, tu data frame. Recuerda que el data frame es un objeto manipulable de información que tiene columnas y filas, o en este caso su equivalente a filas en pandas, mejor dicho en Python es index. Entonces está diciendo, bueno, pásame tu data frame, que es este de acá,
que está con el nombre tips. Pásame qué quieres que esté en el eje X, ¿no? En este caso lo voy a colocar ahí. Y pásame lo que quieres que esté en el eje Y. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que, bueno, tip en inglés llevado al español, pues es como propina, ¿no? Entonces aquí me está diciendo básicamente que, y total bill sería el total del facturado. Es como cuando nosotros posiblemente podemos ir a un restaurante, ¿no? Entonces, normalmente en restaurantes buenos hay una propina, ¿no? Que a veces puede ser voluntaria y a veces no. Entonces, en este caso lo que está estudiando es si la factura es grande, por ejemplo, algo de unos $30, que para nosotros sería 210 bolivianos, la propina podría ser de $5, ¿no? Que podría ser 35 bolivianos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que podría ser aparentemente que existe una relación lineal, ¿no? Creciente. Entonces, a mayor facturación o mayor haya sido el precio de lo que hemos comprado, pues mayor va a ser la propina. Y eso para dar un ejemplo. Entonces, dense cuenta que ese scatterplot salió con este simple comando, ¿no? Y dense cuenta, pues, también que existen otros parámetros como el hue, como vamos a ver, que pues permite pintar los puntos en función de alguna categoría, ¿no? Tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque las categorías normalmente son de un número reducido, ¿no? En este caso solo hay dos categorías, por eso es que aquí se está pintando de esta forma. Donde aparentemente, pues, tal vez las mayores propinas, ¿no? Están en la noche aparentemente, ¿no? Porque los naranjas están un poco más arriba que los azules. Esa es una conclusión que puedo estar sacando simplemente añadiendo el comando hue. Entonces hay otros más, por ejemplo, como añadir el estilo, ¿no? Pero lo que trato de ejemplificar con esto es lo sencillo que puede ser graficar un scatterplot u otro tipo de objeto que se encuentra aquí a la izquierda con data frames en Python, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro caso de estudio, uy, nuestro caso de estudio que está en esta sección de acá, pues lo que yo quiero saber ahora, ¿no? Como les decía, estoy armando hipótesis. Lo que yo quisiera saber es, ¿no? Por ejemplo, cómo se relacionará la edad con el score, en este caso, la nota final que yo doy en un examen, ¿no? Entonces ya lo habíamos visto de otra forma, que era que entre mayor edad existía, menos notas sacaban, ¿no? Y al revés, ¿no? Entre más jovencito era, mejor notas sacaba. Pero aquí podemos ver lo siguiente. Una parte importante que podemos ver, a diferencia de lo anterior que era a nivel agrupado y todo eso, es que aquí tenemos un mapa un poco diferente. Dense cuenta, y esto ya es algo para pensar también, que como el examen es de 0 a 20, dense cuenta que nadie, ¿no? Dense cuenta que el límite superior debe ser 18. Nadie saca 20/20. Entonces, eso me hace pensar, o tal vez les podría animar a pensar cuando hagan un análisis similar, ¿por qué no sacarán la nota más alta? ¿Será muy difícil? O tal vez el docente no da las condiciones necesarias para que los estudiantes obtengan esa nota, ¿no? Entonces ahí yo podría hacer una pequeña evaluación o reflexión sobre por qué puede suceder eso y simplemente viendo esta gráfica, ¿no? Ahora, por otro lado, pues había visto que solamente aquí puedo ver que existe un estudiante de 22 años, existen dos estudiantes de 21 y así, ¿no? Entonces puedo ver eso con esta pequeña gráfica, ¿no? Perdón, Entonces, profe, perdón, ¿puede agrandarle un poquito su pantalla? Me están pidiendo. claro, Gracias. gracias, ya. Ok, entonces pues con eso puedo ver que nadie ha sacado el máximo y sí ha habido un buen conjunto de estudiantes, como 4 estudiantes, que pues han reprobado, ¿no? De hecho, aparentemente pues habría que ver por qué les ha ido tan mal, ¿no? Entonces, si armáramos grupos, este sería un grupo que se podría analizar para ver, independientemente de la edad, pues que reprobaron, ¿no? Casi sacan, bueno, sacando cero prácticamente, ¿no? Y eso con esta pequeña gráfica de acá. Entonces, lo que yo quisiera hacer, pues, es estudiar, bueno, ya me ha quedado claro esas conclusiones del máximo y un conjunto pequeño de estudiantes que no ha podido pasar, ¿no? Les digo, ok, voy aquí y digo, ok, ahora me gustaría estudiar lo que es la nota final versus la cantidad de faltas, que habíamos visto claramente que existe, que entre mayor faltas tenía, pues tenían mayor, mejor dicho, menor aprobación, ¿no? En este caso no se ve tan sencillo, ¿no? No es tan fácil de ver, pero aquí hay algo interesante, ¿no? Se cuenta que todos aquellos que están encima de la línea roja son aquellos que pasaron, ¿no? Todos los que están por debajo son los que no pasaron. Ahora, dense cuenta que aquí hay algo bastante interesante, ¿no? Hay dos estudiantes que pues se han faltado prácticamente un mes al colegio, pero han pasado, ¿no? O sea, realmente
pensaría que son estudiantes sorprendentes. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en gran desventaja, han pasado. Entonces son un caso de estudio que tal vez yo podría aislar y analizar qué pasó, ¿no? Entonces puedo estudiarlo con todas las variables que hemos visto. Ahora, por otro lado, sucede algo malo, ¿no? Que al menos desde mi perspectiva es algo que quisiera resolver, que sucede que hay estudiantes que estaban presentes todo el tiempo en clases, ¿no? Pero lo que sucede es que reprobaron, ¿no? Entonces, ahí me pongo a pensar y es como que les digo, vamos armando hipótesis, ¿no? Posiblemente estos dos de acá son los pocos estudiantes que tienen una malísima relación familiar, como teníamos una variable, pues que ha afectado muchísimo su rendimiento, ¿no? Entonces, por eso es que yo me animaría a estudiarlos estos de forma aislada y estos también de forma aislada. Tal vez, como habíamos visto algunas variables, pues sus papás eran profesores o, no sé, tal vez estudiaban mucho a pesar de ser ausentes y han logrado pasar el examen, ¿no? Entonces son como que dos grupos bastante interesantes y el resto pues está ahí en el promedio. Bueno, los demás estudiantes pues de 25 y todo eso pues han ido reprobando y todo eso, ¿no? Como vemos en el análisis, pero resalto estos dos puntos para que ustedes lo tengan en consideración cuando hagan un análisis de ese tipo, ¿no? Porque asistiendo reprueban y sorprendentes como que no asisten pero aprueban, ¿no? Puede darse el caso. Ahora, lo que sí quisiera saber, complementando este análisis de notas finales versus cantidad de faltas, es lo siguiente. Digo, ok, me gustaría a mí saber, ¿no? Si las personas que estaban en esta sección o cualquier otra sección, pues tienen algún tipo de patrón en relación al género, ¿no? O en este caso el sexo. Entonces lo que yo hago, se cuenta, es que estoy pintando los puntos de un color basado en el género o el sexo, ¿no? Como podrán ver, ¿no? Esto ya es un gráfico a tres dimensiones, ¿no? La primera dimensión sería el score que han obtenido en el eje Y. En el eje X tendría la cantidad de ausencias y el tercer eje sería el color de las observaciones basado en un atributo categórico, ¿no? Categórico, lo voy a repetir, que en este caso es el sexo y el género. Entonces yo quisiera ver si existe algún patrón. Por ejemplo, si la mayoría de los naranjas estuviese a la derecha, diría, ah, ya. Entonces la mayoría de los que se faltaban pues eran varones, ¿no? Dentro de este mapa. Y si la izquierda estaba más concentrado el color rojo, pues puede decir que las señoritas eran las que menos se faltaban, ¿no? Pero dense cuenta que algo interesante dentro de esto está que como F es female, de este grupo que yo decía sorprendente, pues han sido damitas, ¿no? Las que pues han faltado y han aprobado, ¿no? Y dense cuenta que esto también puede ser un patrón interesante, ¿no? Que aquellos estudiantes que asistieron a todo, pero reprobaron, pues eran varones. Entonces por ahí podría estar todavía no hay un insight como tal, pero como que va tomando forma lo que se está analizando, ¿no? Entonces digo, ok, al menos he encontrado que los que no aprobaron eran mujeres y los que han desaprobado eran varones. Entonces digo, ok, ¿será que esto estará relacionado a la edad que tienen las observaciones, ¿no? Entonces dense cuenta que podemos añadir otro eje, ¿no? O otra dimensión, otra variable. En este caso, pues lo que siempre teníamos, las tres, ahora vamos a tener una cuarta variable, ¿no? Que en este caso es el tamaño, ¿no? El tamaño que básicamente entre más grande sea el punto, mayor edad tiene. Entonces, lo que yo quería encontrar aquí tal vez es que tal vez las señoritas o damas que estaban acá, tal vez eran personas mayores, ¿no? Tal vez estaban como que completando alguna materia o algo así en el colegio y pues tenían un promedio de edad mucho más alto. Entonces, hacía que no necesariamente estén en el curso, en la clase, pero pues por su experiencia o su capacidad o por la edad de la experiencia han podido pasar el examen, pero pues mi hipótesis no, no me ha ayudado con esto, ¿no? Porque si estos puntos serían grandes, yo diría, ah, ok, entonces era esa clase de hipótesis, ¿no? La que era valedera, ¿no? Pero pues me doy cuenta que no era tanto así. Pero igual, como les digo, es un ejercicio que en algunas circunstancias puede traer buenos hallazgos, ¿no? Entonces, bajando un poco, diría, ok, entonces lo que yo quería responder hace ratos era si las mujeres o los hombres son quienes tienen mayor cantidad de ausencias, ¿no? Entonces, en este caso me doy cuenta, al menos de nivel descriptivo con pandas, el hecho de que pues la, la- los hombres se faltan un poco más que las mujeres, ¿no? Tal vez a nivel gráfico no se puede ver tanto,
pero a nivel descriptivo sí podemos ver esa diferencia, aunque es muy mínima. Y dense cuenta pues que así como ellas tienen mayor, perdón, voy a ordenar mis ideas, perdón. Así como las mujeres tienen una ausencia menor, pues también tienen una mayor nota, ¿no? Y los hombres al tener una mayor ausencia, pues tienen una nota menor, ¿no? Eso solamente a nivel descriptivo. Ahora, hay un tipo de gráfico bastante bueno, que es este que es el Kernel Density Estimation, que pues me permite generar basado en la densidad de la información. Eso quiere decir que si hay muchos puntos alrededor, va a generar gráficas de contorno que me van a poder permitir encontrar algunos grupos, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que yo quería estudiar era lo mismo, el score que sacaron, la nota y las ausencias, ¿no? Entonces, dense cuenta que basado en esta tabla, puedo decir que de las damas se faltaban menos, ¿no? Entonces, dense cuenta que las damas están en lo que es ausencias, un poquito más a la izquierda, ¿no? La gráfica. Y por el lado de lo que es el score, pues del azul, dense cuenta que está un poco por encima, ¿no? Dense cuenta que los centros están ahí. Y este pequeño grupo lo ha formado basado en lo que eran esas dos observaciones, ¿no? Me parece extraño que aquí no haya formado el tercero, pero en otro tipo de datos que puedan analizar de esta forma, pueden encontrar grupos que luego pueden analizar con más calma para entender ciertas circunstancias, ¿no? Como estábamos planteando aquí arriba. Entonces, esa es una pequeña ayuda que se tiene. Ahora, lo que yo quería estudiar también, ¿no? A nivel descriptivo era, ok, entiendo que las notas, hemos visto la edad, el género, las ausencias, pero ahora quiero estudiar, por ejemplo, si la edad tendrá o explicará de cierta forma la ausencia, ¿no? Imaginaría yo, por ejemplo, tal vez las personas mayores pueden faltarse más, ¿no? Tal vez porque tienen otra clase de compromisos que pues no le permiten atender lo que es regular en el colegio, ¿no? Por ejemplo, si una persona está en el colegio a los 20, 21, por ejemplo, pues posiblemente tienes otras actividades como que tal vez trabaja o tal vez está haciendo algún tipo de ayuda a su familia. Entonces, la hipótesis que yo estaba persiguiendo es, ¿será que a mayor edad, mayor ausencia? Entonces, gráficamente, pues si yo cuento los puntos, los de 22 tienen una ausencia alta, ¿no? Los de 21, más o menos, ¿no? Entonces, para poder yo, ¿cómo decirlo?, condensar esta información para que se pueda entender, entonces puedo decir, ok, así tal cual, me es un poco difícil, ¿no? Pareciera como si tendría que contar muchos puntos y pues me es un poco complicado sacar una conclusión. Lo que puedo hacer, basado en lo que hemos estudiado anteriormente, habíamos visto, como les voy a mostrar en esta sección de aquí, de lo que es la ausencia, que es la primera que estudiamos, habíamos visto lo siguiente. En esta pequeña tabla de aquí, habíamos visto que los estudiantes hasta dos ausencias tenían una tasa de aprobación de 74, lo cual es bueno porque sigue encima del promedio, ¿no? Los estudiantes que tenían de 2 a 4 pues tenían uno de 69 que está un poco del promedio, pero tampoco es que baja demasiado, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. De 4 a 6 sorprendentemente, está mejor que los que se faltan de 2 a 4, ¿no? Lo que no sabemos es si es continuo o es bien distribuido en lo que es los días del año, ¿no? Pero vean, dense cuenta que a partir del 6 hasta adelante, que en este caso el máximo es 32, ya baja considerablemente la cantidad de puntos porcentuales en cuanto al promedio de aprobación, ¿no? Aproximadamente como unos 14 puntos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar, ok, pareciera que 6 fuese el límite, como que para decir alto ahí, ¿no? Porque los estudiantes que están faltándose demasiado, pues pueden tener este efecto nocivo para las unidades educativas que nosotros queremos optimizar en cuanto a su tasa de aprobación. Entonces decimos, ok, parece que 6 pues es umbral, ¿no? Basado en estos cuatro brackets, pero podemos hacer más brackets y ver si puede ser tal vez 8, ¿no? Entonces eso lo podemos ver con calma. Entonces, como parte de esa exploración, yo puedo decir, ok, con base en los datos estadísticos que he visto arriba, 6 me parece como que el umbral para decir riesgo de desaprobar por
una cantidad significativa de ausencias, ¿no? Entonces, por eso justamente coloqué la línea en 6. Entonces, todo aquello que esté encima de esta línea, puedo decir riesgo de que repruebe, riesgo de que repruebe, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces, lo que yo puedo hacer, ¿no? Es definir, como dense cuenta que acá estamos haciendo un poquito de programación, podemos definir una nueva variable que puede llamarse riesgo de ausencia o riesgo ausencia, ¿no? Entonces, solamente para como que familiarizarlos con lo que estoy haciendo aquí a nivel de programación, es que tengo un data frame y voy a crear una nueva columna con el nombre que yo quiera, ¿no? Que está aquí dentro de las comillas, que en este caso va a ser riesgo ausencia. Entonces, ¿cómo voy a crear eso? Del data frame que ya tengo una columna que se llama ausencias, ¿no? Entonces, lo único que estoy diciendo es, ese data frame, seleccionamos la columna que se llama ausencias y aplicarle una función. Entonces, aquí adentro yo puedo colocar una función. Entonces, recordando un poco, yo podría crear aquí una función, como hemos visto en el primer capítulo, que se llame def, digamos, algún tipo de función, colocábamos algún parámetro, digamos, y hacíamos había una lógica, ¿no? Una lógica, y aquí retornábamos algo, ¿no? En este caso podría ser un get, ¿no? Eso podemos hacer y eso podemos introducir aquí adentro, ¿no? Tranquilamente va a funcionar. Pero para evitarnos construir una función, existen las funciones no declaradas, que son las lambdas, que básicamente al escribir lambda y algún nombre que nosotros queramos definir como parámetro de entrada, como en este caso la x, pero puede ser cualquiera. Entonces definimos esta función donde va a ser uno si todos los valores que estén asociados a ausencias, que es la que estoy marcando, es mayor a 6, ¿no? Que es el umbral. Y si es falso, eso quiere decir si es menor o igual a 6, lo va a marcar como 0. Entonces, de esa forma, yo creo esta nueva columna. Y una vez creada esa nueva columna, yo puedo decir, ok, ¿no? Voy a ver cómo se comporta esto con la edad, ¿no? Entonces, dense cuenta que al definir ese riesgo ausencia que habíamos visto estadísticamente arriba como un umbral de peligrosidad en cuanto al rendimiento de las notas, pues nos puede dar lo siguiente, ¿no? Que pues entre más edad tenga la persona, mayor es su riesgo de ausencia, ¿no? Entonces, dense cuenta que podemos ver la información de este tipo, ¿no? Que puede ser un poco complicado sacar la conclusión de que a mayor edad, mayor ausencia o riesgo, en este caso de ausencia, que si lo vemos de esta forma, ¿no? Entonces, dense cuenta que ahí sí se ha encontrado un insight, ¿no? Entonces, posiblemente, como vamos a ver más adelante, podemos decir, ok, em, yo sé que hay grupos, por ejemplo, que ya están teniendo una gran cantidad de ausencias, pero algo que me puede determinar eh, qué tan gestionable puede ser o no actuar a tiempo puede ser como que hacer una pequeña reunión con estudiantes con una edad, no sé, de 19 para adelante y explicarles, por ejemplo, las consecuencias que tiene el faltarse a clases, ¿no? Con una pequeña charla motivacional. Eso es un ejemplo que ahorita estoy pensando, pero cuando analizamos las cosas con más tiempo, pues pueden salir estrategias un poco más precisas y concisas, ¿no? Que lo vamos a ver con calma en los siguientes minutos. Mi foco está en que mostrar la información de una forma o de otra, pues ayuda a alguien que entienda fácilmente la conclusión o explicación que queremos llegar, ¿no? Que en este caso es esta de acá. Entonces, si yo lo describo de forma estadística sencilla, pues puedo decir que los que sí tienen riesgo de ausencia, su promedio de notas del examen final es de 11, ¿no? Que dense cuenta que es bajo en relación a aquellos que no tienen riesgo de ausencia. Entonces fue construido de una buena forma para explicar la correlación entre la edad y la ausencia, ¿no? Entonces, eso hasta ahí en lo que es código. Y aquí vamos a entrar, para mí, creo que la parte crucial del curso en sí, más allá de lo que vamos a ver en la unidad 3, que es la siguiente. ¿No? Aquí se dice identificar qué variables nos pueden ayudar a proponer acciones propositivas que den lugar a una mejor tasa de aprobación, ¿no? Entonces, recordando el caso que les decía de estudio, pues es como si nosotros nos contrataran, ¿no? Como analistas de datos para poder mejorar la situación que existe. Entonces, para poder mejorar la situación que existe, primero, desde mi experiencia, creo que siempre es bueno partir de describir lo que está, lo que existe, ¿no? En este caso, pues, lo que sí está, tal cual en la información
que les he pasado, ¿no? O que está en el dataset, pues tenemos que la tasa de aprobación promedio actual es de 69,65, ¿no? Ahora, está bien, ese es un insight que pues hemos encontrado con los datos que nos han dado, pero la pregunta es, ¿cómo nosotros, ¿no? Con el análisis que estamos realizando, podemos mejorar esa tasa, ¿no? Que al final de cuentas, pues es algo que nos sumaría mucho impacto en nuestro trabajo que estamos realizando. Entonces, les voy a mostrar lo siguiente, que es este de acá. Bueno, en otras en otros módulos, ¿no? De otras universidades, pues lo que les pedía a mis estudiantes era justamente hacer un análisis de 10 variables o features para que me expliquen bajo su comprensión, ¿no? Cómo es que una variable está impactando, en este caso, a que apruebe o repruebe un estudiante, ¿no? Entonces, primero, lo que hizo uno de mis estudiantes fue analizar las fallas previas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, dense cuenta que nosotros no hemos analizado las, las, las anteriores fallas, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer simplemente utilizando las funciones es agarrar esto, ir aquí a la parte de abajo. Obviamente que algo que sí le había comentado a mi estudiante acá es que hubiera sido de valor, pues, adjuntar al menos algún tipo de gráfica como estas para que yo pueda estar seguro de lo que está diciendo está bien, ¿no? O sea, que la relación que aquí está describiendo, por ejemplo, dice, es la variable más crítica, ¿no? Existe una correlación negativa muy fuerte, que lo vamos a ver ahora en la matriz de correlaciones, donde los estudiantes con fallos previos suelen carecer de bases académicas, lo cual incrementa el riesgo de reprobar. Entonces, dense cuenta que esta es la hipótesis que él está definiendo, ¿no? ¿Por qué un estudiante puede reprobar? Pues porque no tiene las bases, ¿no? Académicas. Ahora, lo voy a buscar aquí, como les había mostrado, es este de acá, y vamos a buscar esa variable que me está indicando, ¿no? Que es esta de acá, failures, ¿no? Entonces, lo que hago es buscarlo y voy a encontrarlo justo acá, ¿no? Aquí está failures, creo que es la última, ¿no? Eh, Ahí está, ¿no? Entonces me está diciendo número de veces en el pasado que ha fallado, ¿no? Entonces, eso me está dando una indicación de cuántas veces ya ha reprobado, ¿no? Entonces, pues lo que puedo hacer básicamente en esta sección de acá es ver cómo efectivamente se está distribuyendo eso con un par de gráficas, ¿no? Para ver si estaba en lo correcto en relación a ello, ¿no? Entonces, los estudiantes que han fallado 0 veces, aquí lo vamos a ver con más calma, los estudiantes que han fallado 0 veces, obviamente tienen mayor tasa de aprobación, cerca del 80% que debe estar acá, ¿no? 78%. Los que no han fallado, o sea, no están repitiendo básicamente el curso o el examen, mejor dicho, final, tienen 78% de pasar, lo cual está bien, ¿no? Ahora, un estudiante, y aquí dense cuenta que está bien marcado esta situación, un estudiante que ya ha fallado al menos una vez el examen final, pues es muy probable que no lo vaya a pasar, ¿no? Que tiene un 21% de aprobación. Luego, si es su segunda vez, ¿no? De hecho, si lo vemos de esta forma, cero quiere decir que nunca lo hizo. Uno es que ya falló y este es su segundo intento. Dos quiere decir que este es su tercer intento, ¿no? Y así. Entonces se cuenta que entre más intentos falles ha tenido, es peor, ¿no? Y pues con lo que les decía, esta es la hipótesis que pues uno de mis estudiantes estaba dando, ¿no? Que existe que los estudiantes pues pueden carecer de bases académicas. Entonces, posiblemente se requiere reforzar, llevarlo al reforzamiento o sugerir al padre pues que pueda conseguir algún tipo de tutor externo o que el mismo colegio le pueda proporcionar, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta que es bastante fuerte esta variable, ¿no? Ahora, otra variable que tampoco hemos estudiado es este higher, ¿no? Que seguramente si nosotros lo graficamos acá, ¿no? Aquí abajo, seguramente nos va a dar un patrón así, pero lo que voy a hacer es eh, ponerlo ahí, ¿no? Entonces veamos qué sucede. Entonces, en este caso, pues, higher, que justamente como lo describe aquí, es el deseo de educación superior, ¿no? Si un estudiante tiene
la intención de estudiar, por ejemplo, una licenciatura, una ingeniería, entrar a la normal, o tal vez, por ejemplo, ser veterinario, ser biólogo, ¿no? Tantas cosas, pues lo que puede estar sucediendo es que si el estudiante de entrada tiene motivación, ya tiene una alta probabilidad, lo vamos a decir, de poder pasar ese examen, ¿no? Entonces eso es bastante importante porque al menos desde mi experiencia esto puede ser una de las variables que se podrían gestionar, ¿no? Por ejemplo, seguramente tal vez han participado de algún tipo de actividad similar. Sacan en el colegio, al menos cuando yo estaba, pues lo que hacía normalmente era hablar con las universidades para que ellos nos proporcionen dos estrategias. Uno, por un lado, pues estaba traer algún tipo de profesional que nos explique a qué se dedicaba para que, pues, si alguno escuchaba lo que hacía, pues se podía motivar y decir, bueno, yo también quisiera hacer lo mismo, digamos, ¿no? Y una parte interesante que también he visto en la Universidad de San Simón, que creo que todas las universidades hacen lo mismo, es las famosas ferias profesiográficas, ¿no? Entonces, en esas ferias, cada carrera, ¿no? Hacen una feria, cada carrera pues tiene su pequeño stand donde mandan buenos estudiantes y los proyectos que se desarrollan en la carrera. Pues la universidad abre la puerta y pues los estudiantes de colegio pasan, ¿no? Y les preguntan, no sé, al stand, por ejemplo, de ingeniería financiera, le dicen, sí, me gustaría ver qué tiene la carrera. Y le explicaba, ¿no? Nosotros nos dedicamos a esto, 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 tiene un folleto, esta es la malla, ¿no? Cualquier cosa nos puedes contactar y nosotros te podemos decir cómo es la carrera, cómo es la salida laboral y todo eso, ¿no? Entonces, una pequeña visita a lo que sería una universidad en una feria profesiográfica, pues sería que los estudiantes pasen de no tener una motivación realmente de estudiar algo más, así, y ese tipo de actividad podría ser, por ejemplo, que suba un poco lo que es la tasa de aprobación, ¿no? Posiblemente, y eso es lo que es un poco más complicado de desarrollar, que está un poco fuera del alcance del curso, pero sí les animaría a que piensen, es que como habíamos visto aquí arriba, la tasa de aprobación actual de todo el grupo es 0,69, pero habría que medir el impacto, ¿no? De hacer este tipo de actividad como participar en una feria profesiográfica. ¿Cuánto creen o cuánto nosotros podamos estimar que puede subir este score, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mejorar, ¿no? Entonces, eso es algo que yo digo propositivo, ¿no? Propositivo porque es accionable, ¿no? Como llevar a los estudiantes a esa feria. Entonces, pues, justamente aquí uno de mis estudiantes decía que la motivación intrínseca y ambición son predictores potentes, ¿no? Perfecto. Ahora, algo que tampoco había graficado en la anterior clase, no lo voy a hacer todo, ¿no? Pero lo que trato de decirles es cómo es que esperaría yo, si les hubiera dado esta tarea, que respondiesen a esta clase de preguntas, ¿no? Entonces aquí me está diciendo salida con amigos, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer básicamente aquí, porque no la tengo aquí graficada, voy a analizar esa variable. Entonces la voy a copiar de acá, que es growth, y la voy a mostrar, ¿no? Entonces, podemos ver lo siguiente. Uy, un momento, ¿no? Entonces aquí no está tan claro lo que es ese patrón, ¿no? Pero como les digo, no todo tiene que ser monotónico, ¿no? Porque puede existir patrones que no necesariamente son lineales, ¿no? Entonces, si yo me apoyo en la tabla y yo reviso esta variable en lo que es la documentación de acá, si es que está en esta página, que creo que no está acá, pero puede estar en la anterior. Aquí le voy a colocar así para que tal vez la pueda encontrar. En este caso puede estar en la siguiente página. Ahí está, ¿no? Going out friends, ¿no? O sea, salir con tus amigos, básicamente. Uno es que no sales, tal vez eh, te la pasas más, no sé, jugando en tu celular, digamos. Y cinco es que estás, ¿cómo le dicen aquí? Pata de perro, que siempre está saliendo, ¿no? Entonces, en función de eso, yo voy a analizarlo, lo que tengo aquí, ¿no? Entonces, si no salgo mucho, 60%, ¿no? Tal vez juego tanto que ni siquiera estudio, digamos, ¿no? Esto es algo un poco que sí tiene una buena mejora. Después tres, bastante bueno. Este ya va cayendo, ¿no? Entonces, esto ya es que aquí parece haber un equilibrio, ¿no? Entre una persona que sale un poco con sus amigos y también se queda en su casa, ¿no? Pero ya extremos como que no salga de su casa y que salga todo el tiempo, pues afecta lo que es el rendimiento. Entonces, como les digo, no todo tiene que ser creciente o decreciente, ¿no?
Entonces, estudiando eso, pues podemos ver que aquí decía exceso de vida social fuera de lo escolar, rendimiento negativo, ¿no? Entonces, un estudiante que sale todo el tiempo, ¿no? Obviamente ha bajado bastante el promedio, ¿no? 12 puntos o casi 11 puntos sacrificados por salir con sus amigos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esto será accionable, ¿no? ¿Será gestionable? Es un poco debatible, pero como les digo, esto ya está más en su experiencia, tal vez siendo profesores para ver si se quieren hablar con sus papás para que ellos pues limiten esta clase de actividades, pero lo difícil sería saber, ¿no? Determinar si están saliendo o no sus estudiantes, básicamente, ¿no? Entonces, puede ser gestionable, pero requeriríamos ese tipo de información y eso es lo que tendrían que pensar cómo recolectar esa información para dar acciones, ¿no? Entonces, para continuar un poco más rápido con esto, pues tenemos el tiempo de estudio, que esto sí ya lo vimos, ¿no? Las ausencias, que ya lo vimos, ¿no? Y que justamente dice, aunque tiene variabilidad, las ausencias que dedican más de 10 horas semanales tienen tasas de aprobación mucho más altas, ¿no? Obviamente que más estudio, no necesariamente como hemos visto, a veces demasiado, puede ser que baje un poco el rendimiento por saturación seguramente. Las ausencias ya habíamos visto que había un umbral de 6 aproximadamente, que hacía perjudicial que el estudiante aprueba. Este es con sub, pues es apoyo escolar extra, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es accionable directamente, ¿no? Y vamos a ver qué tal performa esa variable. Entonces, lo que voy a hacer otra vez es simplemente copiar esto y ponerlo ahí abajo. Que vamos a ver acá y vamos a colocar. ¿No? Y aquí es una variable 2. Si un estudiante tiene apoyo escolar, pues tiene en promedio, o aquí dense cuenta que está pasando algo bastante extraño, ¿no? Que los estudiantes que reciben apoyo escolar, pues tienen un promedio más bajo de los que no. Entonces, eso, como dice, es un factor reactivo. Los alumnos que reciben suelen ya estar en riesgo, ¿no? Por lo que su tasa de éxito sigue siendo bajo en relación al modelo actual. Entonces, puede ser, como les dije, que tal vez ya se encuentran en una situación mala, donde pues el apoyo indica justamente eso, ¿no? Que ya está mal y se estarían ese tipo de resultados. Pero como les digo, esa es una hipótesis, ¿no? Que puede tratar de responder eso, porque no tendría mucho sentido que dándole apoyo a un estudiante, pues le vaya mucho peor, ¿no? Y tenemos este de acá, que pues es la educación de los padres, ¿no? Y que posiblemente no sea gestionable, pero este de acá, que es acceso a Internet, puede ser posiblemente gestionable por parte del colegio al brindar algún tipo de acceso a Internet gratuito, ¿no? Como Wi-Fi en sus salas de estudio, ¿no? Entonces, vamos a ver la variable de Internet. Eso está acá. Seguramente tiene o no tiene acceso a Internet. Aunque la variación en este no era tan pronunciada, ¿no? No era que existe como 10 puntos de separación, son como 4 aproximadamente, ¿no? Entonces, con el Internet, pues vemos que aquí el 76% tiene Internet y el 23% no tiene Internet. Pero si nosotros vamos a la comparación uno a uno, los que tienen Internet, 72%, o sea, bien, y los que no, dense cuenta que ahí sí es una diferencia significativa respecto a los que sí tienen y respecto al promedio. Entonces, esto es una variable que sí juega mucho que los estudiantes pasen o no. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿es gestionable o no? ¿Y cómo nosotros podemos capitalizar ese tipo de acción para mejorar las métricas que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, eso. Ahora, ya exploramos la mayoría. Creo que voy a terminar con estas de acá que son de la tipo de educación del padre para poder sacar algún otro tipo de conclusión en relación a ello. Entonces, aquí me parece que no sé si será con mayúscula o minúscula. A ver, ya, está bien. El nivel de educación del padre, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es buscar en esta sección de acá y no está acá. Y ahí está, ¿no? Entonces, 0 significa nada, ¿no? 1, educación primaria. 2, que estuvo de quinto a noveno grado. 3, educación secundaria. 4, educación superior, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sucede algo raro. Me imaginaría yo que los padres que tienen mayor nivel educativo, como el 4,
Ah, no, está bien, ¿no? Está bien. El 4 dense cuenta que tiene una mayor tasa de aprobación y así, pero aquí hay algo raro. Los que no tienen, ¿no? Aquí son un poco mejores los que tienen, pero pues son pocas observaciones, ¿no? Entonces, eso es algo también que tener en cuenta al sacar una conclusión. Pero más allá de eso, sí se puede ver que a mayor educación tiene el padre, pues mayor es la tasa de aprobación, seguramente porque tal vez tienen hijos, bueno, todos hemos sido hijos, ¿no? A veces decimos, bueno, mami, ¿puedes ayudar con mi tarea de trigonometría? Y como que, no sé, hace tiempo no lo vi y no me acuerdo, digamos, ¿no? Pero tal vez un padre que está estudiando ingeniería, por así decirlo, o tal vez está en ese rubro, pues sí, claro, te enseño a descomponer los vectores, digamos, ¿no? En tangente, seno, coseno y todo eso. Entonces sí me hace sentido que pues entre mayor sea la educación del padre y seguramente de la madre es igual, pues se tiene una mayor tasa de aprobación. Pero bueno, al final de cuentas, esas fueron las hipótesis o las variables que fueron analizadas. Ahora, la parte que yo les solicitaría, ¿no? Pues, o les solicité en ese entonces a ellos, fue lo que es la clasificación y propuestas de gestión. Entonces, con esto de acá, está diciendo, ok, de todo lo que yo he estudiado, incluso podría haber estudiado otras variables, ¿no? Me está diciendo, los que yo pienso y considero que son gestionables son el tiempo de estudio, ¿no? Después las ausencias, el tiempo fuera con los amigos, el apoyo escolar y las actividades, ¿no? Que seguramente es otra variable que es actividades extracurriculares, que seguramente deben estar por acá, ¿no? Extracurricular activities, ¿no? De hecho, no lo profundizó acá, ¿no? Pero no lo profundizó acá, pero lo está mencionando como algo que se puede gestionar, ¿no? Dentro de lo no gestionable, me está diciendo, yo no puedo hacer mucho con el nivel de educación de la madre, ni tampoco puedo hacer nada posiblemente con la educación del padre. Y las fallas ya es algo que ha sucedido, entonces no siento que no puedo tener cierto tipo de injerencia en ello. La edad tampoco, ¿no? A menos de que lo veamos de otra forma, ¿no? Como por ejemplo, si yo sé que la mayoría de los estudiantes se falta y son mayores, pues puedo hacer una pequeña reunión con ellos para explicarles las consecuencias de ello, ¿no? La dirección, ¿no? Que seguramente está asociado con la distancia a la cual viene del colegio, veamos. No, el address habíamos visto que era rural o urbano. Posiblemente es muy difícil gestionar eso porque, pues, ya viven en un lugar, ¿no? Y el tamaño de la familia tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, me parece que fue una buena clasificación de lo que se puede o no gestionar. Y eso lo digo también porque cuando ustedes hagan un análisis que tenga que terminar en una propuesta, pues hay cosas que sí podemos utilizar para generar propuestas y otras que no, pero que sí nos ayuda a describir la situación que estamos analizando, ¿no? Entonces, bueno, primero dice, ¿no? Propuestas accionables, hipótesis, programa de estudio supervisado, implementar sesiones obligatorias de 1 hora de estudio después de cada clase con alumnos que tienen muchas fallas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí es decir, ok, sabiendo que los que reprueban el examen al menos una vez causan que el promedio baje, entonces voy a decir, ok, me voy a enfocar en ellos, que los puedo contabilizar inclusive, ¿no? Que dónde están las fallas, lo podemos contabilizar para decir, esa es la cantidad, ¿no? O sea, voy a ordenar ahí un poco mis ideas. Eh, una cosa es dar esta estrategia, ¿no? De decir, es la cantidad de estudiantes que yo voy a gestionar, ¿no? Que yo voy a accionar sobre ellos, ¿no? Entonces, estamos aquí diciendo que por 1 hora extra de estudio en este grupo, nosotros podemos aumentar la tasa de esos estudiantes posiblemente en 15 puntos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, tendríamos que cuantificar justamente dos cosas. Uno, ver, y eso ya es algo que posiblemente los datos nos den o no nos den, pero habría que ver, ¿no? Lo primero es cuantificar cuánto impacto puede tener 1 hora de estudio en la posible tasa de aprobación, ¿no? Los datos que tenemos no los tenemos tan mesurados por horas como tal, tenemos intervalos. Pues por eso, con los datos que tenemos, es un poco complicado hacer eso. Pero si tuviésemos los datos no a intervalos, sino como datos, como decirlo, continuos, ¿no? Podríamos hacer ese tipo de estimación. Ahora, lo siguiente y lo segundo
es, por ejemplo, ok, si voy a trabajar sobre ese grupo, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿cuántos serán, ¿no? Los estudiantes que tienen al menos una falla, ¿no? Entonces, digamos que creo que eran 600 estudiantes, de los 600 estudiantes, esos que están repitiendo, tal vez son 30. De esos 30 pues vamos a mejorar, como dice aquí, esto es un poco difícil de cuantificar, 15% su nota, ¿no? Si estaba en 50, ahora va a estar en 65. Entonces voy a volver a sacar el promedio y así voy a decir, con esta pequeña acción que estoy realizando, mi promedio era 69, pero ayudando o atacando a esta cantidad de estudiantes, lo que va a suceder es que va a subirse a 0,71, ¿no? 71%, ¿no? Entonces diría, perfecto, 2 puntos en el global, lo cual está bastante bueno, ¿no? Entonces, es la forma en la cual, pues, nosotros podemos ir construyendo las estrategias y viendo si los datos que tenemos nos acompañan a esa clase de situaciones, ¿no? Entonces, luego tenemos esta iniciativa, pues, que dice asistencia Gold, ¿no? Entonces, dice crear un sistema de recompensas no académicas, que en este caso sería acceso a eventos, créditos de cafetería para estudiantes con menos de 3 ausencias, ¿no? Entonces, aquí lo que básicamente está haciendo es fomentar, ¿no? Que los estudiantes no se, no se falten. Pero aquí viene una parte interesante, que bueno, tal vez siendo de la parte de profesores, ¿no? Podríamos conocer lo que es la teoría XY de McGregor, ¿no? Entonces, la teoría XY de McGregor, pues, trata de determinar que hay cierto tipo de estudiantes, o en este caso, cualquier tipo de persona con la cual podemos trabajar, que, pues, algunos responden mejor a lo que es el castigo y otros la recompensa, ¿no? Entonces, en este caso, está tratando de mejorar la asistencia por recompensa, ¿no? Es como si les diría, bueno, chicos, los que llegan temprano van a tener más 5 puntos, digamos, ¿no? Es la recompensa que les estoy dando, que para algunos les puede motivar, pero a otros les puede motivar más el castigo, digamos. Es como si les diría, bueno chicos, voy a empezar a las 7:30, voy a llamar lista, y los que no estuviesen, menos 5 puntos, ¿no? Entonces, hay personas y estrategias, pues, que responden mejor a otro. En este caso, pues, esta estrategia sería la Y, que básicamente está ofreciendo premios para que los estudiantes, pues, mejoren su asistencia, ¿no? Entonces, lo que está buscando es reducir la ausencia promedio, lo cual va a mejorar, como hemos dicho, pues al mejorar las faltas, va a mejorar el rendimiento y con eso, pues otra vez tendría que ver cuántos puntos porcentuales va a mejorar el global, ¿no? Para ver si esa estrategia, pues va a, a mejorar la situación del colegio, ¿no? Entonces, eso como una estrategia y luego tenemos lo que es talleres de mentoría vocacional, ¿no? En este caso sería reforzar el deseo, ¿no? De aspirar a una educación superior. Como les decía, pues lo que vamos a hacer es organizar charlas con profesores exitosos o, como les decía, pues llevar al conjunto de estudiantes a una feria profesográfica para que pues ellos vayan viendo en cada stand de carrera qué es aquello que les ofrece, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que va a hacer es valorar la percepción de la educación superior como parte de algo que deben hacer para conseguir una mejor vida, ¿no? Entonces, eso puede ser también otra actividad que puede mejorar esa cantidad. Entonces, de esa forma es la que nosotros podemos ir armando cualquier análisis que hagamos con estadística, ¿no? Pero como les digo, la estadística en sí, o sea, los datos en sí y la programación en sí no tienen un efecto si es que nosotros no pensamos en algo que podemos mejorar o accionar, ¿no? Que en este caso, pues han sido 3 propuestas que he tenido. Y como otro ejemplo que tengo aquí, que es un poco más preciso inclusive, aquí ya hemos visto las ausencias, hemos visto el tiempo de estudios, hemos visto lo importante que es las fallas, hemos visto el apoyo escolar, ¿no? Hemos visto el apoyo familiar, hemos visto el internet, hemos visto esto de la aspiración a ser, a mejor dicho, la aspiración a tener una educación superior. No hemos visto el del alcohol, pero me imaginaría que a mayor alcohol, pues el estudiante tiene peores resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puede estar fatigado, menor concentración, ¿no? Entonces, lo podemos graficar, ustedes lo pueden hacer con calma, ¿no? La relación con la familia, habíamos visto también que es importante, y la salida con amigos. Y aquí justamente pues habla sobre las variables gestionables. De las ausencias, ¿no? El anterior hacía una buena propuesta de hacer esa recompensa. Pero en este caso me está diciendo que pues si redujera la inasistencia en este porcentaje, aumentaría la tasa de aprobación. Esa es una buena forma de abordar las cosas, ¿no?
Lo complicado aquí, que espero, no sé si hagan otro curso en relación a ello, es hacer estas estimaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto de esto, no sé, 20% bajará? ¿Cuántos puntos? Mejor dicho, ¿cuántos puntos aumentará? 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Eso es lo que hay que estimar con lo más preciso que se pueda, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues alertas tempranas, ¿no? Contacto con las familias, planes de recuperación por contenido, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo. Ahora, se cuenta que el KPI que está midiendo es la tasa de asistencia, ¿no? Estudiantes que completan los módulos de recuperación. Entonces, lo que está haciendo aquí es bastante interesante porque está definiendo KPIs, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a saber que lo que estamos haciendo se mide y luego calcular ese impacto, ¿no? En el tiempo de estudio, básicamente nos está diciendo que vamos a incrementar la cantidad, ¿no? de estudio, lo cual va a aumentar la aprobación en esta cantidad de puntos. ¿Cómo lo determinó? No lo sé, pero nosotros podríamos hacer algún tipo de, como les digo, con los datos que tenemos, algún tipo de estimación válida, ¿no? ¿Y quién está diciendo? Pues que va a ser programas de estudio guiados, ¿no? Va a ser clubes de estudio, tutorías programadas, su KPI va a ser asistencia a las sesiones, eso es bastante importante porque en lo anterior no tenía algo medible, sí era una sugerencia, pero por ejemplo, regresando a lo que es la estrategia de la feria profesiográfica, pues ahí sí decíamos, lo vamos a llevar y todo eso, ¿no? Pero no teníamos un KPI que diga, por ejemplo, cantidad de estudiantes que participaron en la feria profesiográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eran 30 estudiantes en un aula, si 28 fueron, ya como que marca algo bueno, ¿no? Si fueron, por ejemplo, solamente 5 de 30, o sea, como que posiblemente, a pesar de que la acción exista, ¿cómo se diría? El impacto no va a ser tan alto, ¿no? Pero puede ser que en otra segunda o tercer año o semestre, pues se vaya midiendo eso, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, también tenemos lo que es el apoyo escolar, ¿no? Que tiene sus hipótesis de tutores focalizadas y pues su KPI pues tiene que ver con la cobertura de los grupos, ¿no? Entonces así nosotros podemos ir definiendo, ¿no? las estimaciones de cada estrategia que tengamos, ¿no? Y cómo pensamos medirlo, ¿no? La efectividad que se tenga. Entonces ahí es donde pues se ha realizado esta clase de ejercicios y yo los animaría, ¿no? Por su lado, a hacer esa clase de análisis y complementos, ¿no? Bueno, entonces con eso habría terminado la unidad 2 que espero que les haya parecido interesante y se los voy a compartir eh, para que lo puedan ejecutar, ¿no? Eh, se los voy a compartir y también se los voy a compartir lo que es los PDFs, ¿no? Para que puedan tener como un benchmark de lo desarrollado, ¿no? Bueno, los PDFs se los voy a pasar al finalizar la clase, por favor. Y ahora vamos a ir con el último elemento, ¿no? Los últimos fundamentos estadísticos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a profundizar un poco más sobre algunas métricas estadísticas que, pues, son de mucho valor cuando se analiza la información. Primero, eh, recordando lo que habíamos visto en las anteriores clases, pues habíamos visto que la mediana era una medida de tendencia central, ¿no? Entonces, al ser una medida de tendencia central, habíamos visto que ordenaba los datos de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Al final de cuentas los ordenaba y encontraba el punto medio, ¿no? Para poder dividir inclusive la cantidad de datos que existen. Entonces, la mediana nos permitía partir la información en lados iguales, ¿no? En este caso, 50% de este lado, 50% de este lado, ¿no? Entonces, con esta clase de medidas, vamos a sacar conclusiones, por ejemplo, de que al menos el 50%, ¿no? Tiene como máximo esto, o tiene como mínimo aquello, ¿no? Entonces, es una métrica que nos ayudaba a ver el centro y ver qué había de cada lado, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podíamos hacer es, ok, si la mediana parte la información en dos lados, ¿no? ¿Habrá algún otro tipo de métrica que me ayude a partir la información en otra cantidad más granular, ¿no? Entonces la respuesta es sí. Una de las cosas que podemos tener en cuenta es que como esto parte la información en dos partes iguales, recuerden, son dos partes iguales, entonces lo que se define ahora son los cuartiles. Los cuartiles parten la información en cuatro partes iguales, ¿no? Donde pues podemos tener aquí 25% de información,
otro 25, 25, 25, ¿no? Entonces, dense cuenta, pues, que el primer cuartil, ¿no? Parte de la información, 25%. El segundo, si sumamos ambos, sería el 50%. El tercero sería el 75%, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar acá? Que como la mediana parte en 50%, podemos decir que la mediana equivale al cuartil 2, ¿no? Ahora, oye, ahora lo que les quería mencionar era que esto es bastante crucial cuando vayamos a hacer los tipos de análisis que se van a ver abajo. Pero de momento, pues, podemos partir la información en partes iguales, ¿no? A diferentes niveles de granularidad. La siguiente pregunta es, ok, si los cuartiles hacen eso, quisiera ver si puedo partir mucho más la información, ¿no? Entonces, para eso aparecen los deciles. Los deciles, al igual que la mediana y los cuartiles, pues ordenan la información de menor a mayor y hacen pequeñas partes, ¿no? Entonces, lo mismo con los deciles. 10% de la información, ¿no? El decil 1, 10%. El decil 2, 10%. Pero puedo agrupar, ¿no? 20, 30, 40, 50. Pero van partiendo de 10 en 10. Entonces, lo mismo, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. En decil 5, el límite del decil 5 pues sería igual al cuartil 2, que sería igual a la mediana, ¿no? Entonces, eso. Ahora, 10 partes me parece bien, pero tal vez quiero analizar algo que requiera, pues, partirlo en mucho más. En este caso, 100 partes, ¿no? 100 partes ya corresponde a lo que son los percentiles, ¿no? Entonces, voy partiendo 1%, 1%, 1% y así hasta el percentil 100. Entonces, pues, solamente es una forma de dividir la información, ¿no? Y se va a dar cuenta, pues que esto ayuda muchas veces a definir grupos, ¿no? Que pueden ser considerados como muy extraordinarios, ¿no? Ya sea tanto hacia arriba, ¿no? O hacia abajo. Para dar un ejemplo, digamos, de las notas que pueden estar calificando de esos estudiantes, ¿no? Sobre 100, por ejemplo, si nosotros generamos esa información, puede decir que la mediana, o sea, el 50%, la mayoría de los estudiantes sacaba 66, digamos, ¿no? 66. Pero nosotros pues íbamos partiendo la información y llegamos a la parte de percentil, donde partíamos en 100 partes. Y puede ser que el decil más alto, ¿no? El de 100, donde están los estudiantes top, ¿no? Que son estos de acá, pues pueden tener notas de 98, 99, digamos, ¿no? Y al revés también, los que tal vez están en el primer percentil, pues pueden tener notas bajísimas, ¿no? Como pueden ser 1, 3, 10, ¿no? Entonces, con esto pues podemos ver que el 1% de nuestra información tiene en promedio cierta nota, ¿no? Y el mayor pues tiene mucha más nota. Entonces recuerden que una parte importante es que está de menor a mayor, ¿no? Entonces en el 1 se concentra el 1% de la información con los estudiantes que en este caso pueden tener las peores notas. Entonces, a medida que van aumentando los deciles, pues las notas iban mejorando, ¿no? Y en el percentil 100, que sería la parte 100, serían concentrados todos los estudiantes que tienen las notas más altas, ¿no? Entonces, eso. Ahora, una vez sabiendo que podemos dividir la información en partes iguales ordenadas, pues existen otros elementos como los box plots que pues nos ayudan a tener otro tipo de conclusiones sobre lo que estamos analizando que lo voy a explicar con más calma adelante, pero lo que sí quisiera que tengan en cuenta es que, como ya sabemos a qué equivale el cuartil 1, el 25% de los datos, vean que la mediana está aquí en la recta. Y recuerden que había dicho que la mediana, pues, como parte en 50%, el Q2, ¿no? Si lo agrupaba, estos dos, es el 50%. Entonces, este Q2 es la mediana, ¿no? Entonces, solamente para que lo tengan, el cuartil 2 es la mediana y el cuartil 3 es el 75%, ¿no? Entonces, dense cuenta que esta gráfica de caja está condensando la información con esos tres elementos de momento, ¿no? Ahora dense cuenta que aquí hay unos pequeños, le dicen whiskers, que en español sería como bigotes. Entonces, esos bigotes básicamente son como límites, en este caso superiores, inferiores, que están relacionados con el tamaño y el ancho de esta caja, ¿no? Que pues al final de cuentas nos dicen que todo aquello que está encima de los bigotes son valores extraordinarios, ¿no? Y todo lo que está por debajo de los bigotes también son valores extraordinarios. Pero en este caso, pues son valores con un valor mínimo y aquí son valores con un valor máximo, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta es un elemento que se llama boxplot, pero lo vamos a ver con más calma en las funciones de abajo, ¿no? Entonces aquí
tenemos lo que es las librerías, ¿no? Como siempre, esta que nos ayuda a recolectar información de repositorios que habíamos visto. Esta para poder hacer exploraciones con datos descriptivos a un nivel sencillo. Y lo que vamos a analizar en esta vez va a ser un pequeño censo que se realizó en Estados Unidos, que pues igual nos puede ayudar a entender datos del INE que tenemos aquí en Bolivia, si es que queremos reforzar nuestras habilidades de análisis, ¿no? Entonces, extraigo la información, como siempre. Aquí voy visualizando el tipo de información que tengo. Tengo la edad, el work class, que básicamente tiene que ver con qué tipo de trabajo tengo. Por ejemplo, estatal del gobierno, empleado, no self-employed, pero no perteneciente a una, ¿cómo decirlo? No formalmente, ¿no? Este es el peso, la educación que se tiene, ¿no? Dense cuenta que lo que está en las filas son ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, yo podría ser este, que tiene 39 años, que trabajo, no sé, como diputado en la gobernación. Esta variable no se fijen que tiene que ver con el peso, la cantidad de observaciones que existía en cada grupo. Pero bueno, esta de acá es que yo soy bachelor, normalmente creo que está asociado a lo que es licenciados, bachelor's degree el número de educación, 13 años de educación, ¿no? Que puede ser todo lo que duró el colegio, más 4 años de universidad, ¿no? Mi estado marital es que nunca me he casado, ¿no? Soltero. Después mi ocupación es que soy administrador, ¿no? Administrador. Después, ¿qué relación tengo? No tengo familia. Parece que me está describiendo. Después, ¿qué raza? Blanco. ¿Qué género, sexo? Masculino. El capital que he ganado a lo largo del año. El que he perdido. Las horas que trabajo por semana, ¿no? Entonces se cuenta que si son 8 horas, 8 por 5, 40, ¿no? Entonces me parece que está bien. ¿Y de qué país soy? De Estados Unidos, digamos, ¿no? Que eso obviamente no es así. Y esas son las variables que tengo para analizar, que son 14, pero no necesariamente todas me van a dar un insight. Entonces, bueno, así son todas las características. Importo las librerías como siempre. Aquí está Pandas, ¿no? Para el data frame. Estas dos para las gráficas. Esta para hacer un análisis exploratorio rápido. Esta para poder eliminar lo que son mensajes de advertencia. Voy a unir lo que son los data frames, en este caso la X, que tiene que ver con la descripción que estaba dando, y la Y, dense cuenta acá, que es algo interesante. Income, que sería ingresos, ¿no? Normalmente los americanos tienen la costumbre, que yo sepa, de decir su salario no en forma mensual como nosotros, digamos, ¿no? ¿Cuánto ganas al mes? No sé, 23,000. Debería ser 1,000, digo, debería ser 10,000, ¿no? Lo que ellos hacen es pues definir su salario en una escala anual. Entonces, lo que se está proponiendo con este dataset es determinar que dadas ciertas características de los ciudadanos, estos podrán ganar más o menos de $50,000 al año, ¿no? Entonces, el objetivo es ver qué factores ayudarían a que un ciudadano gane más de 50 o menos de $50,000, ¿no? Que en nuestro caso, pues podría ser, a ver, digamos que fuese 10 por 12. En nuestro caso podría decir, dadas las características que nos puede proporcionar el INE de nuestro país, ¿será que un ciudadano gana más de 120,000 bolivianos al año o no? ¿No? Entonces, aquí hay una cantidad de características pues que nos pueden dar esa respuesta. Entonces, como siempre, nosotros lo que hacemos es hacer la calidad de los datos, ¿no? Que en este caso lo que estoy haciendo es ver los nulos, ¿no? No hay nulos, no hay nulos. Y aquí hay una cantidad de nulos, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad en la cual nació, ¿no? Entonces también reviso los valores únicos por clase, ¿no? Habíamos visto que el género es 2, lo que no hace sentido. El income, se cuenta que aquí hay un pequeño inconveniente, ¿no? El income me dice 4, pero yo estoy pensando, por lo que me está mostrando acá, que deberían ser solo dos, mayor a 50,000 y menor o igual a 50,000. Solo estos dos deberían existir para mí, dos clases, ¿no? Pero aquí me está diciendo que son 4. Entonces yo digo, ok, es algo que voy a tener que revisar. Posiblemente me estoy equivocando en definir que así lo quiso construir la persona que me proporcionó los datos, o realmente es un error que yo necesito corregir, ¿no? Después en la raza me dice 5 y así, puedes examinar muchas cosas. Entonces yo digo, ok, la que sí me llama la atención porque es bastante importante para lo que yo voy a analizar es este de income.
que es el ingreso, ¿no? Entonces yo digo, ok, quiero ver, ¿no? Aquí le estoy ayudando con este comando, quiero ver la cantidad de valores únicos que existen en esa columna, ¿no? Entonces me doy cuenta que aquí, esto me parece que está bien, esto me parece que está bien, pero dense cuenta que acá hay un punto, ¿no? Que está haciendo que sea un tipo de dato diferente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un punto y un espacio, entonces son bueno, no es un punto, mejor dicho, no es un espacio. Son dos tipos de datos que me están perjudicando. Entonces, volviendo a lo que les decía, voy a sobreescribir esa columna donde le voy a decir que reemplace todos los puntos por vacíos, ¿no? Y que limpie si es que existe algún espacio de más, ya sea adelante o atrás, para que pues sea equiparable a condensar solamente a dos clases por esa columna, ¿no? Entonces, con este pequeño comando ya he limpiado la información que tenía ahí, ¿no? Entonces, dense cuenta que esto, pues, es una función, como les decía, no declara externamente, ¿no? Entonces, bueno, digo, ok, ya tengo limpio al menos esta parte del target. Gana más de 50.000 y gana menor o igual a 50.000. Perfecto. Entonces digo, ok, voy a estudiar la variable race, ¿no? Que supongo que es raza. Entonces me doy cuenta que hay blanco, negro, asiático, indioamericano, esquimal y otros. Digo, me parece que está bien. No veo que haya como que algún black con punto o con un espacio. Me parece que está bien. Ahora voy a revisar lo que es la variable work class para ver los trabajadores, ¿no? Los tipos de trabajos que existen. Me doy cuenta que aquí hay uno de interrogación, ¿no? Entonces, posiblemente, y eso es lo que hay que plantear, ¿no? Posiblemente sea porque cuando nosotros nos han entrevistado en el INE, no necesariamente teníamos que responder todas las preguntas, ¿no? Entonces, al no tener necesariamente que responder todas las preguntas, podemos decir, prefiero no responderlo, ¿no? Entonces, no necesariamente es información nula. Más bien podríamos pensar que esto es que simplemente no quiso responder el encuestado, ¿no? Entonces digo, ok, si ese es el caso, primero, si es que hay nulos, con esto lo voy a limpiar, si es que hay nulos en esta variable, los voy a llenar con este carácter como este, ¿no ve? Lo lleno, listo, si es que existiesen nulos. Luego lo que voy a hacer es reemplazar eso que acabo de llenar con los que ya existían para decir no respondió. Entonces yo estoy asumiendo que es una variable válida para hacer, ¿no? Luego reviso los nulos y digo, ok, lo que me faltaría es limpiar algunas otras variables, ¿no? Es lo mismo, inspecciono lo que es la variable native country, pero dense cuenta que hay un montón, ¿no? Y viendo, como les decía, las gráficas anteriormente a nivel de barras, pues va a crear un montón de barras, ¿no? Que no sé si pues nos permita hacer un análisis sencillo y resumido de lo que queremos. Entonces, lo que puedo hacer es decir, ok, yo puedo agrupar los países tal vez por continente, ¿no? Entonces puedo yo ir haciéndolo. Pero algo importante que quería mostrarles era que no necesariamente yo tendría que hacerlo porque pues puede ser un poco moroso, ¿no? E incluso yo mismo tal vez no conozco muy bien a ¿qué se llama? A qué continente pertenece cada país. Entonces tense en cuenta que aquí dice Gemini, ¿no? Entonces aquí le dije, en ese entonces le dije crear una función que permita agrupar los países, que me permite agrupar los países en continentes, es en una función Python, ¿no? Con Python, el data frame, que en este caso se llama, ¿dónde está? Data, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tiene para mí, ¿no? Estoy pensando un poco y, bueno, cuando lo lancé, pues me generó este código, lo copié y me funcionó de maravilla. Obviamente, que como les había dicho, pues podemos usar la IA para eh, hacer muchas cosas, ¿no? Y pues, pero la parte importante es que nosotros tenemos que entender qué está haciendo, ¿no? Entonces aquí me dice que esta columna es ambigua porque no sabe si es Sudamérica, ¿no? Entonces está diciendo que lo voy a colocar, si es sur, va a asumir que está en Sudamérica, ¿no? No sabe realmente si es América del Sur, ¿no? Esa es una observación que estaría dándonos acá, pero dense cuenta que es lo mismo, lo único que estaría cambiando
es el comentario que está añadiendo, ¿no? Entonces aquí está colocando que si está nulo el país, ¿no? Lo va a colocar como desconocido, ¿no? Entonces aquí igual está haciendo una pequeña corrección para decirme que va a añadir este comentario y todo eso, ¿no? Entonces tense cuenta que con eso ya habríamos generado esta función. Entonces ustedes también se pueden apoyar en esta clase de herramientas, ¿no? No te lo voy a dar cáncer porque ya lo había generado antes. Pero pues cuando algo les parezca un poco complejo, utilicen este asistente y genera el código, ¿no? Como este es lo que me lo generó en ese entonces. Entonces, bueno, teniendo eso, lo que hice fue justamente crear una nueva columna que se llama continente. Y en este caso, en vez de tener pues un montón de países, ¿no? Ahora tengo lo que son un subconjunto, ¿no? América del Norte, Asia, desconocido, Europa, América del Sur y Oceanía. Entonces, con esto yo voy a poder analizar de un nivel más agrupado si es que existe un patrón en cuanto al ingreso, ¿no? Luego en la ocupación, pues pude ver la cantidad única que existía y aquí había nulos, ¿no? Entonces, lo que hice fue básicamente llenar la cantidad de nulos de esa variable con este carácter y luego lo reemplacé todo por no respondió. Entonces, pues eso ha resuelto mi problema en esa variable, ¿no? Y luego, pues otra vez hice un chequeo de los nulos y de los valores únicos, ¿no? Y llegué a esta sección de acá. Todo lo de arriba era exploración y limpieza de datos, que espero que con el ejemplo que les he dejado en Pandas, pues les sea suficiente. Si no, como les digo, pues pueden otra vez activar el toggle de Gemini y preguntarle, ¿no? Una parte que yo sí les sugeriría hacer es que más allá del código que genere y copien y peguen, digamos, ¿no? Sin ningún problema, también les sugeriría que le digan, explícame paso por paso cómo lo estás haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque así ustedes mismos pueden darse cuenta si está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, normalmente yo hago eso cuando estoy explorando cosas que no entiendo muy bien y pues te explica paso por paso qué está haciendo. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la sección de primera exploración de datos, donde pues me da un resumen consolidado de toda la información. Aquí está la edad, ¿no? El promedio, la desviación estándar, lo que son, aquí está el promedio y la desviación estándar, ¿no? El mínimo, aquí me parece bien que tal vez el mínimo sea 17 años, la mediana es 37 y el promedio es 38, están cercanos. El máximo de edad es 39, ¿no? Ahora dense cuenta que aquí les había dicho que les tenía que explicar esto de acá, que pues es la diferencia intercuartílica, ¿no? Aquí es interval quartile range, que básicamente es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿no? Y recuerden que el cuartil 3 es el 75% de los datos y el 1 es el 25%. Entonces, la diferencia es lo que me está dando acá, ¿no? Que básicamente es el ancho de la caja que vamos a ver más adelante, qué importancia tiene. Este es el coeficiente de variación, ¿no? Que básicamente pues nos mide justamente esa variación, pero lo vamos a ver con más calma adelante. Ahora, una parte importante a tener en cuenta, que justamente lo tengo por acá, es el histograma, ¿no? El histograma, pero dentro de lo que están los histogramas, pues sucede algo interesante. Aquí lo voy a colocar aquí arriba para que se pueda ver mucho mejor. En lo que son los histogramas, ¿no? Dense cuenta que aquí son barritas, pero habíamos visto en las funciones que les he pasado que pueden ser curvas, ¿no? En función de qué tan fino está el eje X, ¿no? Pero una parte a tener en cuenta es qué tan sesgado están los datos, ¿no? Ese sesgo se traduce al final de cuentas en qué tanto se está poniendo la curva, en este caso, a la derecha o a la izquierda, ¿no? En este caso, normalmente, cualquier variable de edad tiene una distribución normal, ¿no? Pero para no ser muy complejo en cuanto a esta descripción estadística, básicamente nos dice pues que lo normal es que en este caso las edades pues estén en 45 y todo aquello que esté alejándose de este centro pues tiende a ser algo no muy común, ¿no? Tanto por la derecha como a la izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí podría encontrar, no sé, ciudadanos que tengan 90 años, ¿no? Lo cual es poco común encontrar, por eso justamente se encontrarían hacia la derecha, ¿no? Y también aquí estudiantes que tienen 17, por ejemplo, ¿no? Que puede ser, mejor dicho, ciudadanos que tienen 17, ¿no? Que estarían fuera de lo normal. Ahora, cada variable normalmente tiene un tipo de distribución y eso nos ayuda a entender si está bien o no a veces la información que estamos analizando. Se da cuenta que los salarios, ¿no? Incluso en Bolivia, si esto fuese, digamos, bolivianos, normalmente creo que el salario mínimo ahora es 3.300 según tengo entendido.
Entonces, tiene sentido que este pues tenga esta forma. ¿Por qué? Porque la mayoría se concentra acá, digamos, en 3.000 bolivianos, 4.000 bolivianos aproximadamente. Pero las personas que ganan, digamos, 15.000, 14.000, 20.000 están acá. ¿Por qué? Porque son poco comunes, ¿no? Deben ser personas que pues no sé qué habrán hecho, pero ganan mucho más y justamente por eso es que tienen una menor frecuencia. Entonces, al final de cuentas, todo aquello que que tenga una alta línea, por ejemplo, decirlo, bajo un valor, quiere decir que hay muchos más de esos. Y entre más pequeño es, o sea, más bajo, más pegado a esta línea X horizontal, quiere decir que es menos común, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner a los profesionales que ganan 15.000, digamos, ¿no? Que son poquitos. Y los que normalmente, pues, componen gran parte de los empleos, pues, está entre 3.000, 4.000, ¿no? Que está por acá, incluso un poquito menos. Ahora, en las pruebas, pues puede suceder que tienen, digamos, otro tipo de distribución. Puede ser que el promedio saque 80. Y son muy pocos estudiantes los que sacan notas bajitas, digamos, ¿no? Como 20, 30. Y también es muy común, mejor dicho, muy poco común, que estudiantes saquen 90, 100, ¿no? Entonces, dense cuenta que esas distribuciones nos ayudan a ver qué tan común es un cierto tipo de observación, ¿no? En función de cómo se está distribuyendo la curva. Entonces, solamente como para que lo tengan como una regla, ¿no? Cuando decimos que está sesgado a la derecha o positivo, ¿no? Eso quiere decir que la curva se está concentrando más hacia la izquierda, es como si fuese al revés, ¿no? Positivo a la izquierda, ¿no? Que puede ser como negativo, se está concentrando la información. Y negativo es que a la derecha se está concentrando la información, ¿no? Y también tenemos este bimodal. Entonces, dado ese contexto, pues voy a analizar esto. Entonces, dense cuenta que está sesgado positivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está faltando información y se está concentrando más a la izquierda. Entonces, en este dataset de el censo, me estoy dando cuenta, pues, que la mayoría de los que se entrevistaron tienen una edad relativamente baja, ¿no? Porque aquí debe estar 17, 18. Con el histograma lo podemos ver mejor, ¿no? Ahora, los tipos de clases que son categóricas, pues nos está mostrando un detalle, ¿no? Los privados componen casi el 70% y así. Entonces aquí voy viendo eso y voy viendo también cuántos nulos existen, ¿no? Luego, así puedo ir estudiando cada variable. Entonces ahí se los dejo para que no me quede sin tiempo, para que lo vean variable por variable. Pero lo que sí quería explicar era el tipo de distribución, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? Este tiene una distribución normal, aparentemente, ¿no? Eso quiere decir que es simétrico de este lado y de este lado. Pero hay una cualidad interesante. Hay un pico muy alto. Entonces, lo que se hace normalmente cuando se estudia distribuciones es determinar qué tan ancho es y qué tan alto es, ¿no? En este caso, pues dense cuenta que la mayoría está concentrada seguramente en personas que hacen 40 horas a la semana, ¿no? Porque, pues, al menos incluso en Bolivia, tenemos profesionales que están en ese rango, ¿no? 40 horas a la semana, que son 8 horas al día, 5 días a la semana, ¿no? Pueden haber otros, pues, que tienen dos trabajos, o algunos, pues, que tienen trabajos parciales, ¿no? Pero el gran promedio, y aquí se ve en esta distribución, está concentrado en 40 horas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí, como les digo, pues, como la variable que yo voy a estudiar en ese nuevo dataset se llama income, le cambio el nombre. Y yo he utilizado esta variable para identificar de forma única esas observaciones, le puse IDOBS, ¿no? Entonces, ahí veo eso, como les decía, voy a convertir esta variable que está como string en una variable numérica con este pequeño comando que se llama map, que básicamente me dice si en esta columna que se llama income está este string, colócale 0. Si en esa columna income está este string o este tipo de dato o palabra, colócale 1. Entonces, con eso he convertido aquello que era letra en algo que es numérico, ¿no? Entonces, 1 si es que gana más de 50.000 y 0 si es que no gana más de 50.000. Entonces, con eso, pues puedo hacer lo siguiente. Entonces, aquí lo mismo de arriba, solamente que ahora ya conocemos más artefactos, ¿no? Entonces, aquí ya vemos el histograma, vemos los máximos y mínimos y dense cuenta de algo interesante acá. Aquí me está diciendo que los que ganan más de $50.000 al año tienen 44 años y los que no tienen 36 en promedio, ¿no? Esos de acá tienen una variación menor y tienen un mínimo y un máximo. Dense cuenta que cómo puede haber una persona de 19 años que gane más de 50.000, ¿no? Eso me parece interesante, ¿no? Pero dense cuenta que en el máximo coinciden ambos 90. Entonces aquí veo las distribuciones, ¿no? Dense cuenta que los que sí ganan más de 50.000 tienen una distribución relativamente uniforme de su edad, ¿no? Pero dense cuenta, pues, que como estábamos estudiando hace ratitos, son muy pocos
pocas las observaciones, como acá estamos viendo, que pues tienen 90 y ganan esa cantidad, ¿no? Y se cuenta que la mayoría que no gana, la edad está un poquito más a este lado, ¿no? Está sesgado a la derecha. O sea, la mayoría de los datos está concentrado en el 23, 24, ¿no? Entonces, todavía son personas muy jóvenes, tal vez sin mucha experiencia para ganar esa cantidad al año. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo propio, si nosotros hacemos esa métrica de 120.000 bolivianos al año, pues posiblemente sea muy difícil para una persona de 22, 23, porque tal vez recién está estudiando en la universidad, recién está saliendo, cuando ya comienza como que a tener 30, ya como que va ganando más dinero, más experiencia y todo eso, ¿no? Entonces, como les decía, pues una parte interesante de ver esto es que no existe, o mejor dicho, en este caso no existe un patrón lineal descendente o ascendente, más bien aquí podemos ver como una pequeña curva, ¿no? Se cuenta de eso. Entonces, ¿qué me estaría diciendo esto? Entre más naranja existe, mayor ingresos es. Entonces, dense cuenta que acá el top, o al menos el mejor momento, por así decirlo, se encuentra entre los 45 y 51, lo cual sí me parece eh, acertado, a pesar que está en Estados Unidos. Seguramente en Bolivia, si conseguiríamos esos datos, podríamos sacar la misma conclusión. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros pues vamos creciendo, ¿no? Digamos que aquí recién estábamos saliendo de la universidad, ¿no? Aquí ya salimos, vamos trabajando 2 años, 3 años de experiencia, 4 años de experiencia, vamos subiendo, ¿no? Llegamos a un tope donde pues ganamos mucho, pero pues luego es un poco más difícil conseguir trabajo por la edad, hasta nos jubilamos. Entonces, dense cuenta que sí, naturalmente sucede eso, ¿no? Que pues vamos subiendo hasta cierta edad, que en este caso me estaría indicando que es 45 años en promedio el top, y luego pues vamos bajando, ¿no? Entonces, lo cual me parece interesante, ¿no? Entonces, eso en relación a la edad, ¿no? Que aquí justamente me muestra la cantidad o proporción que existe, la cantidad de observaciones. Entonces, dense cuenta que la cantidad de observaciones está bastante representativa, ¿no? Entonces, sí me hace sentido esta clase de cosas. Ahora, work class, como les decía, es el tipo de trabajo que se tiene para poder ver quién es el que puede generar más de 50.000 al año. Entonces, dense cuenta de algo interesante. Hay uno que realmente gana bastante, ¿no? Al menos los que tienen este tipo de empleo pueden lograr sus objetivos. En este caso es Self-Employed Inc. ¿Eso qué quiere decir? Los emprendedores que pues están registrados en este caso sería una empresa o algún tipo de entidad gubernamental que certifique el negocio, ¿no? Entonces, darse cuenta que, al menos en Estados Unidos, ¿cómo decirlo? En este dataset, ¿no? Pues se ha evidenciado que los emprendedores ganan mucho más, ¿no? Entonces, en Bolivia no estoy muy seguro. Creería que sí también, pero obviamente que si vemos la cantidad de self-employed, tal vez no son tan altos. Self-employed, bueno, tampoco son tan poquitos, digamos, ¿no? Pero los otros que ganarían también igual así bastante, que les convendría son los Federal Board, ¿no? Que bien tiene sentido con relación con lo que vemos en nuestra realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sabemos, tal vez por las noticias, que los senadores, diputados ganan 23.000 bolivianos al mes, ¿no? Entonces sencillamente pueden ganar 120.000 al año. Por eso es que están de segundo lugar, lo cual me hace sentido. Y esos son los federales. Los locales también ganan un poquito, ganan bastante bien, pero tal vez no lo suficiente como los federales. Otro que igual está ahí cerca de ellos, pues está el self-employed, o sea, el emprendedor, pero que tal vez es más informal, ¿no? Porque no tiene la formalidad, pero igual va ganando bien, ¿no? Y luego tenemos el state gov, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gobernación, que está ahí cerquita, ¿no? Es los privados, ¿no? Que pues pueden ser muchos de nosotros. Y los que no ganan nada, que tiene sentido aquí, es los que nunca han trabajado y pues los que no tienen paga, ¿no? Que son estos de acá. Entonces, la conclusión de este gráfico, al menos si lo comparamos con Bolivia, está que los emprendedores legales, por así decirlo, ganan muchísimo. Luego viene el Estado, luego va el trabajo privado, ¿no? Tal vez algo que podemos pensar o reorientar, ¿no? Nuestros esfuerzos, por así decirlo, de cierta forma. En la educación, pues podemos ver que no sé si en Bolivia se aplicará así, por ejemplo, los doctorantes, ¿no? Posiblemente ganan mucho más, ¿no? Pero tal vez son pocas las observaciones, incluso en este dataset o en Bolivia, que deben tener un doctorado. Aquí los profesores de escuela están ahí, ¿no? Entonces, no sé, ahí yo revisaría, por ejemplo, cuántas observaciones hay por cada grado, ¿no? Doctorados, ya. Una regla interesante a tener en cuenta para medir de forma rápida la representatividad de un grupo
Normalmente se dice que es si la cantidad de observaciones supera 356 observaciones, ¿no? En este caso sí podría decir de cierta forma que doctorante es significativo, pero este de profesor de escuela también, ¿no? Entonces, posiblemente, pues, algo interesante a tener en cuenta para poder responder este tipo de hipótesis, ¿no? De que los profesores de escuela ganan bastante alto, es que pues no sabemos muy bien si en Estados Unidos pues los profesores están mucho mejor pagados que otro tipo de profesionales, ¿no? Pero lo que sí sé, que según recuerdo, pues que creo que era en Dinamarca, donde los profesores ganan muy, muy bien, pero también se les exige mucho. Entonces, habría que evaluar, pues, si esa escala, pues, está correcta a aquello, ¿no? Entonces, sí me haría sentido porque países como Dinamarca, los profesores tienen un peso bastante grande y por eso también se les paga mucho más, ¿no? Entonces, dejando de lado esos dos, los otros que, pues, ganan bastante alto también son los que tienen una maestría. Entonces, me hace sentido, ¿no? Los siguientes, pues, son los bachelor's degree, los que tienen una licenciatura. Entonces, me parece que está coherente con el análisis que estamos realizando, ¿no? De la educación. Y habría que defender esa hipótesis de por qué los profesores ganan tanto en esta información, ¿no? Entonces aquí voy viendo la cantidad de observaciones y el porcentaje por cada observación que gana más de 50.000, ¿no? Eso para dar un... Ahora, en años de educación tenemos lo siguiente, ¿no? Para ir un poquito más rápido, aquí tenemos una distribución, ¿no? Tenemos las gráficas, pero aquí obviamente podemos ver que a mayor años de educación, mayor cantidad de ingresos existe, ¿no? Entonces sí me hace sentido que es casi como lo anterior, ¿no? Lo que tendríamos que validar a nivel descriptivo es cuántos años de educación tienen los que estaban con el puesto de profesor de escuela y cuántos tienen los de doctorado. Los de doctorado yo me imagino que todos están de 15 para arriba, por ejemplo, ¿no? Y los profesores de educación no lo sé. Podría ser que también tengan la mayor cantidad de años o tal vez tengan una menor cantidad. Pero lo que sí yo resaltaría en relación a este punto es que tal vez podemos encontrar una relación entre no muchos años de estudiar, pero ganar mucho más, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente para un ejemplo contextualizado, ¿qué pasará si nosotros sabemos aquí en el contexto de Bolivia, pues que los profesores, perdón, que los doctores médicos pues tienen que estudiar 5 años más su especialidad, digamos, ¿no? Entonces pónganse que son 5 años, más otros 4 son 9 años, más uno más tal vez que les fue medio mal. 10 años de estudio, ¿no? 10 años de estudio y tal vez ganan 12.000, por dar un ejemplo, ¿no? Y puede ser que otro camino, por ejemplo, alguien haya estudiado, por ejemplo, ingeniería eléctrica, digamos, ¿no? Ha estudiado 5 años y 2 años de experiencia, ¿no? Y con eso ya gana 15.000, digamos, ¿no? Entonces, no necesariamente a veces en este contexto, o en aquí incluso, más años de educación representan más dinero, ¿no? Entonces, a veces puede estar muy correlacionado con otras cosas, pero al menos en esto, pues sí se puede ver que más años, más educación, pero lo que yo haría es cotejarlo con los otros tipos de cargos y ver si me hace sentido. Ahora, en lo que es estado marital, que sería si está casado o no, puede ver lo siguiente. Los que ganan más son los que están casados y digamos que casados legales, ¿no? Creo que esto era, sí, creo que eran los que están casados, ¿no? Los que están casados y los siguientes son los que están casados, pero creo que estaban separados. Y los que, pues, bueno, tenemos los que están divorciados, pero al final de cuentas la conclusión es que estar casado, pues normalmente parece que aumenta tu probabilidad o tu, sí, vamos a decir, posibilidad, mejor dicho, de ganar más de 50.000. Ahora, lo que no sabemos es si esto está contando el sueldo conjunto de tu pareja, ¿no? Lo cual me parecería injusto, pero bueno, eso es algo que podemos averiguar con más detalle en otra oportunidad, ¿no? Entonces, eso para dar una conclusión a ello. Ahora, la ocupación, ¿no? La ocupación nos va a decir lo siguiente. En la ocupación puedo decir, ok, ¿cuál será el puesto de ocupación que gana más dinero, ¿no? Entonces, dense cuenta que entre los mejores está este de ex, Execute Manager, que sería básicamente los ejecutivos, los gerentes ejecutivos, ¿no? Entonces, sí me hace sentido que un gerente ejecutivo, ¿no? Executive, pues, gane mucho más. Luego tenemos los profesores de especialidad. Entonces, me doy cuenta que tal vez los profesores de escuela tienen un alto valor en lo que es Estados Unidos al menos, porque este tipo de profesiones pues está ganando bastante. Luego pues está seguido seguramente de
este de acá me parece que es las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, con eso puedo darme una idea de cuáles son los trabajos mejores pagados para poder alcanzar los 50.000. Ahora, el tipo de relación, ¿no? Y en este caso, pues los que más posibilidad tienen de ganar 50.000, pues es eh, los que tienen esposo y los que tienen esposa. Entonces, otra vez, lo de arriba, ¿no? Los que están casados, pues tienen más probabilidad de conseguir más de 50.000 al año, ¿no? Y ¿dónde está? El tipo de raza, habíamos visto que pues en este caso ser asiático te da una ventaja, ¿no? Y ser blanco. Entonces, y eso realmente pienso que sí puede ser verdad, no en un sentido racista, pero se han hecho experimentos donde pues mandaban el currículum de una persona con exactamente la misma experiencia, pero con pues otra característica étnica o racial, ¿no? Y normalmente pues las personas de color blanco tenían mejores resultados que las de otro tipo de género. Entonces, esos son experimentos que se han hecho para ver el sesgo que se tiene, pues, al momento de contratar con la misma experiencia, ¿no? Entonces, puede ser que se tenga un poco de sesgo para poder describir esto, ¿no? Que es lo que estamos encontrando. Después tenemos el sexo, que aquí pues se puede ver claramente que los hombres pues tienen mayor posibilidad que las mujeres en cuanto a conseguir la meta de los más de 50.000, ¿no? Que pues les llevan como 20 puntos. Normalmente yo creo porque antes era complicado, desde mi perspectiva y lectura, pues que las mujeres ocuparan un puesto gerencial, ¿no? Lo cual dificultaba mucho sus posibilidades de crecer su sueldo. Pero ahora más bien hay un conjunto de empresas pues que tratan de proporcionar puestos directivos, al menos de una forma equitativa o igualitaria a ambos géneros, ¿no? Entonces, eso hace que tal vez la información que podríamos recolectar ahora mejore esta clase de descripción, ¿no? Entonces luego tenemos las horas por semana, ¿no? Entonces en las horas por semana, primero hemos visto que hay un pico enorme en el 40, porque obviamente incluso en nuestras condiciones, pues tenemos eh, 8 horas a la semana, 5 días a la semana, ¿no? Perdón, 8 horas al día, 5 días a la semana. Y pues podemos ver que a mayor horas que tengamos, pues mayor es nuestra posibilidad de ganar 50.000, ¿no? Entonces, así. eh, Sí, es exactamente así. Y recapitulando los box plots, pues les decía que son una herramienta bastante útil para poder hacer análisis, ¿no? Entonces, les había mencionado pues que el cuartil uno es el 25%, el Q3 es el 75% y el intervalo intercuartílico, ¿no? Es la diferencia entre estos dos, ¿no? Los whiskers, los whiskers, que en este caso son los bigotes, como le dicen acá, tienen una regla interesante. Dice, el whisker tiene que ser 1.5 por esta diferencia intercuartílica. Y si quieres definir el whisker izquierdo o el inferior, tienes que restarle eso a lo que es el Q1, digamos, ¿no? Y si quieres el whisker derecho, tienes que sumarle al Q3 lo mismo, ¿no? Entonces, esto aquí nos ayuda, y aquí venimos en un concepto un poco más robusto estadísticamente, pues que nos permite encontrar los famosos outliers. Esos outliers, pues, son observaciones muy especiales, o sea, muy alejadas, ¿no? De lo que se considera normal, ¿no? Entonces, en este caso, pues, con eso nos permite ver cuántos outliers pueden haber tanto por la parte superior como la parte inferior, y también vamos a ver la importancia de los box plots en cuanto a la longitud de la caja y las medianas. Entonces, solamente para que lo tengan en mente, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en el eje Y tenemos lo que son la edad, ¿no? Y en el eje X tenemos si gana o no gana más de 50.000. Entonces, viendo la caja así como se está viendo, pues podemos ver que primero, enfocémonos en las medianas, ¿no? Aquí me está diciendo que los que ganan más de 50.000 tienen una mediana más alta en promedio que los que no. Entonces, eso quiere decir que la edad sí es una variable representativa para medir la diferencia de si gana o no más de 50.000, no como habíamos visto en las gráficas. Ahora, por otro lado, eso solamente haciendo mediana contra mediana, ¿no? Ahora, una parte importante está que como la mediana ve el 50% de los datos, ¿no? Esta línea que aproximadamente está en 42, aparentemente, 43, aparentemente.
pues me está diciendo que el 50% tiene menos de 43, ¿no? 43 para abajo. Pero igual me está diciendo que el 50% de la información tiene 43 para adelante, ¿no? Entonces eso me está diciendo por un lado esta gráfica. Por otro lado, la parte interesante de esto está en que entre más ancho es la caja, ¿no? Entre el Q3 y el Q1, eso quiere decir que hay mayor variabilidad en cuanto a ese tipo de observaciones. Entonces, en este caso, dense cuenta que la caja de los que no ganan más de 50,000 es un poco más larga, ¿no? Eso quiere decir que hay mayor variedad, en este caso de edad, en ese grupo. En cambio, en este lado, como está un poco más compacta, de los que ganan más de 50,000, pues la caja está un poco más compacta. Eso quiere decir que pues solamente un grupo reducido de edad pues llega a conseguir a ello, ¿no? Entonces, dense cuenta que no hay ovulares acá abajo, entonces normalmente pareciera que los que ganan más de 50,000 pues tienen una edad más alta y tienen algunos puntos, como ven aquí, que son sorprendentes en cuanto a la edad. Entonces hay clientes que tienen edades que no están considerados como puntos regulares de la gráfica, ¿no? Al menos del lado superior del whisker, ¿no? Entonces, eso. Ahora, podemos analizar eso en relación a lo que es la edad, como ya hemos visto arriba, y lo podemos hacer también con lo que es la educación en números, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es lo mismo, ¿no? Los que ganan más de 50,000, pues podemos ver que esa educación como mediana está entre los 12, ¿no? Entonces, y el whisker superior, pues tiene que ver, mejor dicho, la tapa superior 13 y la inferior 10, ¿no? Entonces nos damos cuenta, pues, que en promedio, pues, los que tienen mayor educación tienen más ingresos, ¿no? 50,000, que ya lo habíamos visto de cierto modo. Pero aquí aparecen los outliers, ¿no? Dense cuenta que aquí hay algo bastante interesante, ¿no? Hay personas, ¿no? Que cada punto es una observación. Hay ciudadanos o personas que pues tenían 2 años de educación y aún así ganan más de 50,000, ¿no? Lo cual me parece sorprendente. Hay personas que pues ganan 50,000, más de 50,000 teniendo 2 años, 4 años. Entonces aquí, como les digo, son puntos sorprendentes, ¿no? Tal vez si nosotros, como les digo, hacemos el despliegue o el zoom, por así decirlo, en estas observaciones, posiblemente todos estos sean los que son emprendedores, ¿no? ¿Por qué? No me explicaría de otra forma en la cual puedan ganar tanto, ¿no? Porque no creo que en un estado, mejor dicho, en los otros tipos de work class que habíamos visto, pues no creo que aquí esté un, ¿cómo era? Un federal guard, ¿no? Una persona que trabaja en el Estado, ¿no? Entonces, aparentemente aquí están los emprendedores que sin tener mucha educación la rompieron, ¿no? Entonces me parece súper. Ahora, por otro lado, aquí los que no lo hicieron, pues no hay mucho que explicar porque es raro. De hecho, aquí lo que yo me enfocaría es la parte de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que han estudiado tanto, 16 años inclusive, y aún así no ganan más de 50,000. Entonces yo también estudiaría qué pasa con esta sección, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos que no lo están pudiendo hacer? Es como lo que estábamos viendo en el anterior dataset de estudiantes, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Que pues habían personas que no se faltaban y reprobaban, ¿no? Y personas que no, que faltaban más de 30 días y pasaban. Entonces dense cuenta que haría mi foco aquí arriba y aquí abajo, ¿no? Bueno, para continuar, pues tenemos las horas por semana, ¿no? Que aquí solamente podemos ver que aquellos que pues ganan más de 50,000 tienen una mediana más alta, ¿no? Una caja más alta en relación a esto. Pero dense cuenta que también la caja es más ancha. Eso quiere decir que los que ganan más de 50,000 varían más en cuanto a sus horas, ¿no? En cambio, los que ganan menos, pues seguramente no tienen tanta variación en cuanto a su trabajo, tal vez solamente son asalariados de 40 horas semana, ¿no? En cambio, estos pues pueden ir variando en función de lo que hacen, ¿no? Y eso por este lado. Y esos pueden haber otros tipos de análisis que los voy a dejar para que lo examinen cuando les pase el código. Y vamos a ir a la parte final de los autos, ¿no? Que al final de cuentas es un repositorio donde hay información de vehículos que lo pueden leer con más calma. Pero me quisiera enfocar en encontrar relaciones lineales entre diferentes tipos de variables. Entonces, en el eje Y tenemos el precio de los autos en dólares y en el eje X tenemos el horsepower, que sería la potencia de los vehículos, ¿no? Entonces,
Aquí claramente puedo ver que existe una relación aparentemente lineal creciente, donde pues a mayor potencia del vehículo, ¿no? Mayor es su precio, ¿no? Entonces esto lo puedo estudiar, ¿no? Eh, Estudiando otro tipo de variables, ¿no? Como por ejemplo aquí el tipo de cuerpo que tiene el auto, ¿no? Que puede ser horsepower y en este caso otro tipo de variables como el precio. También puedo ver, por ejemplo, que pueden existir variables que no directamente se ven así, ¿no? Crecientes, se pueden ver decrecientes, incluso no decrecientes lineales, sino que pueden ser inversamente proporcionales, ¿no? En este caso, el GY-MPG tiene que ver con la eficiencia de milla por galón en carretera, ¿no? Entonces aquí lo que me está diciendo, y es interesante, es que pues los autos que tienen una baja eficiencia en cuanto a millas por galón valen más, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué un auto que no es tan eficiente en cuanto al uso de su combustible vale tan caro, ¿no? Entonces posiblemente, y esa es otra hipótesis que podemos analizar, tal vez es un auto grande, ¿no? Tal vez es una camioneta que pues no es tan eficiente en recursos, pero es grande. Entonces, justamente porque es grande, requiere más combustible para hacer, para ponerlo en movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Podemos decir, ok, como aparentemente el tamaño es el que está importando aquí para decir que a pesar de no ser eficiente, puede explicar esto, hacemos el gráfico por tamaños, ¿no? Pero aquí no veo nada muy claro, ¿no? Porque aquí esta es la longitud del auto. Entonces puede ser un auto largo, pero tal vez no es un auto muy ancho, ¿no? Entonces digo, ok, voy a crear una nueva variable que va a ser área, que va a multiplicar la longitud por el ancho, ¿no? Entonces si vuelvo a hacer la gráfica, me doy cuenta que los puntos más grandes aparentemente están acá y los más pequeñitos están acá. Entonces eso explicaría, por ejemplo, que estas son camionetas grandes que consumen mucho y no recorren mucha distancia. Y aquí pueden ser autos pequeñitos, hasta eléctricos, por así decirlos, que pues son pequeños, rinden mucho porque tal vez incluso trabajan a gas, por así decirlo, y pues valen mucho menos, ¿no? Que pueden ser como los autos Quantum, que antes estaban en 5.000, ahora creo que están en 8.000, 7.000, 10.000. Entonces eso nos puede dar una idea de cómo puede relacionar. Lo que quería ver era justamente qué tipo de combustible tenía para ver si encontraba un patrón, ¿no? Aquí está bien que, bueno, aquí no me hace sentido que todos sean estos de gas, me imaginaba que todos estos iban a ser diésel, pero sí explica de cierta forma que la eficiencia está relacionada con el tamaño, ¿no? En este caso es el área. Ahora, repasando lo que habíamos visto en la parte de arriba en relación a lo que eran los percentiles, los cuartiles, ¿no? Entonces, pues yo puedo utilizar una cantidad de métricas personalizadas, ¿no? Pues que en este caso, si yo quisiera cuartiles, tendría que partir esto en cuatro, ¿no? Si quisiera algo diferente, pues como por ejemplo deciles en 10 partes, pero igual no me limita a hacer 5 partes o las partes que yo requiera para poder explicar algo estadístico, ¿no? En este caso, pues lo que yo quiero hacer es agrupar esta variable en 5 partes, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a ordenar de menor a mayor, ¿no? En 5 partes, ¿no? Entonces lo que va a hacer luego, lo que voy a hacer luego, mejor dicho, es agruparlo, ¿no? Entonces aquí claramente puedo ver, por ejemplo, eh, que el área, ¿no? Mejor dicho, estoy haciendo 5 brackets, ¿no? En partes iguales, que sería casi similar a los cuartiles, ¿no? Y en el eje Y estoy haciendo es el promedio del área. Entonces aquí claramente puedo ver, ¿no? Aquí tal vez está un poco difícil de ver, pero aquí claramente puedo ver que existe una relación inversamente proporcional entre ¿qué se llama esto? En lo que es las millas por galón por el área. Entonces, los vehículos que tienen mayor área, pues tienen una eficiencia menor, ¿no? Y los que tienen menor área, pues tienen una eficiencia mucho mejor. Seguramente porque requieren menos esfuerzo para poder mover el vehículo, ¿no? Entonces, eso como lo hice, básicamente con este comando que se llama la Q y el cat, ¿no? Entonces, con esto voy a partir en partes iguales, valga la redundancia, 5, ¿no? 5 partes iguales, que pues serían como los percentiles. Ahora, si yo quisiera hacer a 10 podría animarme a hacerlo y ver si sale algo interesante, ¿no? A 10 partes, ¿no? Se da de esta forma. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Aplicando deciles. Estoy partiendo en 10 partes. A pesar de que aquí solo se vean 5 sí son 10 partes, ¿no? En la gráfica. Entonces, sigue siendo un patrón decreciente. Entonces, aquí de hecho utilizar deciles, ¿no? Puedo utilizar cuartiles. En este caso, tendría que ver
si la información soporta lo que son percentiles, porque sería partir a 100, y no sé si la información me va a permitir partir a 100. Normalmente esos percentiles son cuando son datos mucho más grandes para poder definir brackets o intervalos que sean diferentes unos a otros, ¿no? Entonces ese es el riesgo de hacer particiones muy grandes. Después puedo estudiar lo que son las relaciones inversas con esta función de Seaborn, ¿no? Que aquí puedo ver que es inversamente proporcional. También puedo ver que hay ciertas variables, como este pique RPM, que es básicamente el máximo de relaciones por mito que tiene una otra relación del precio. Y se cuenta pues que no existe una relación muy fuerte, ¿no? Es como si fuese horizontal, o sea, no sería sensible al precio. También podemos ver esto, que es el engine size, que tiene que ver con el tamaño del motor, ¿no? En centímetros cúbicos. Entonces, entre más grande es el motor, mayor es el precio, ¿no? Y podemos ver que se puede dibujar una gráfica de este tipo. Luego podemos ver que a veces no existe, no necesariamente una relación lineal puede resolver un problema, puede ser una cuadrática, que en este caso, pues, podemos graficarlo como una línea, bueno, pero dense cuenta que no necesariamente es lineal, puede ser una curva, ¿no? Y para finalizar, pues tenemos, al final de cuentas, una matriz de correlación. Estas matrices de correlación básicamente lo que hacen es estudiar la relación de una variable con otras, ¿no? En este caso podemos ver el mapa de todas las relaciones. Por este caso, el precio, cómo se relaciona con el highway MPG, ¿no? Entonces, en este caso me está diciendo, es inversamente proporcional, ¿no? Como habíamos visto. Más de esto, ¿no? Más eficiencia, menos precio, ¿no? Ahora lo mismo aquí. Este es lo mismo, millas por galón, pero en vez de ir por autopistas, entonces por la ciudad. Entonces, más eficiente es el vehículo en el uso de combustibles en la ciudad, menor es el precio, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que entre más alto es el máximo de revoluciones por minuto, menor es el precio, ¿no? Se cuenta que estos tres son inversamente proporcionales. Y este de aquí, por ejemplo, que es 81, me está diciendo, entre más alto es la potencia del motor en horsepower, mayor es el precio, ¿no? Y así puedo ir viendo cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí puedo ver que el que más correlacionado está, o el que más podría explicar el precio con todas las variables que se tiene, es este 87, que es el engine size. Eso quiere decir que dado el motor del automóvil, ¿no? En centímetros cúbicos, entre más alto es, más mayor es su precio, ¿no? Ahora, eso en relación al precio y otras variables, ¿no? Pero también puedo estudiar entre las otras variables, sus relaciones. Por ejemplo, la eficiencia eh, del, del uso de combustible, ¿no? Es inversamente proporcional en 68% a el motor, ¿no? Entonces, dense cuenta que entre más grande es el motor, ¿no? Es menor su eficiencia en cuanto a las millas por galón, ¿no? Eso es algo bastante interesante porque van viendo que se van armando hipótesis. Ahora, esto nosotros, como si ustedes lo van a hacer como un ejercicio seguramente, pues podrían llevar este código de la matriz de correlación a lo que es lo que habíamos visto en esta unidad 2 para ver cómo se relacionan los features, no necesariamente contra la tasa de aprobación, sino entre sí mismos, ¿no? Podemos tener un pantallazo de cómo se verían las variables cuantitativas, ¿no? La ausencia, por ejemplo, con la edad. Pero ahora lo veríamos con un número, ¿no? Con un número que va de -1 a 1, donde -1 es inversamente proporcional, altamente correlacionado, y con lo que sería el 1, que sería altamente correlacionado, directamente proporcional, ¿no? Entonces, eso para finalizar y a veces para poder visualizar, aquí se puede ver todo se ve todo, pero a veces queremos ver los que están más altamente correlacionados. Entonces, con este código, pues podemos ver los más altos, ¿no? Los más altos, pero con un umbral de 80. Podemos modificar el umbral para ver cuáles son los que están altamente correlacionados, ¿no? Y pues, finalmente, lo que sería es estudiar, pues, que hay algunos que son directamente proporcionales, ¿no? Inversamente proporcionales, y los que no tienen aparentemente una, una relación, ¿no? Entonces, estos coeficientes nos permiten ver eso, ¿no? Y cuando son positivos, altamente positivos, ¿no? Que van cerca del uno, tienen este comportamiento. Y cuando son altamente negativos, como este de acá, pues se van a ver de esta forma, ¿no? Y todos aquellos que están cercanos al cero, ¿no? Se van a ver de esta forma, porque no tienen un patrón claro de explicación, ¿no?
Bueno, espero no haberme extendido mucho para la sección de preguntas y con eso habríamos terminado lo que es el curso y pues espero que les haya gustado mucho en relación al análisis y los elementos que hemos visto en clases para poder eh, resolver los objetivos, ¿no? Ok. Muchas gracias, profe. Están activados sus micrófonos. Por favor, el que quiera hacer alguna consulta, puede hacer la profesora, active su micrófono y la puede hacer, por favor. Bueno, parece que no hay preguntas. Solamente le encargo, profe, por favor, nos comparta esa clase número 3, la de ahora. Ok, ahí está. Gracias. Gracias, profe Joan. Bueno, colegas, muchas gracias, profesor Joan, por la clase, por el curso, muy interesante, nos va a servir guiarnos con cada una de los notebooks que nos compartió y con el código que en realidad es saber manejar un poquito los datasets y las variables y acomodar esas variables, los nombres a los que nosotros estamos trabajando, nosotros querramos. ¿Está bien? Muchas gracias, colegas. De todas maneras, hacerles conocer que más o menos mediados de febrero vamos a estar con los cursos en el tema de investigación, curso de redacción de artículos científicos, el curso de redacción de artículos de divulgación, que es otro tipo de formato y estructura, capacitaciones en base de datos bibliográficas, al manejo de gestores de referencia bibliográfica como Zotero, Mendeley, EndNote, EndNote y otros. Estamos esperando que el profesor nos confirme, la investigación nos confirme para poder lanzarlo a mediados de febrero. Eso y algunos otros cursos más sobre ética y bioética, todo en el tema, en el área de investigación. Vamos a entrarnos todo lo que es eso en febrero. De todas maneras, como les había comentado la anterior, al principio de la primera clase, cursos que ustedes necesiten, que nosotros queramos apoyarlos desde la Secretaría Académica de la FUB, lo haremos con gusto. Solamente es que ustedes nos hagan llegar sus solicitudes o en todo caso me puedan escribir y coordinamos para poder organizarlo. ¿Está bien? Muchas gracias. Desde la Federación Universitaria de Profesores les agradecemos la asistencia de todos ustedes. En el transcurso de esta semana vamos a estar emitiendo los certificados y yo les aviso por el grupo. Ya, gracias, gracias, Licen. Todo excelente. Muchas Todo. gracias, profesor John. Igual a Muy bien. John. Muchas gracias, Muchísimas gracias Sharon. por el curso. Excelente. Gracias, Muchas licenciado. gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. Nos pronto. vemos. Chao, Michelle. chao. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao. profesor. Gracias, hasta Un luego. gusto. Chao, chao.